a cargo primero de la escuela rural La Capilla, que a partir de enero del 2013 pasó a llamarse Colegio Isla Tenglo, por lo que se decía ahí en el video que tiene una proyección hacia la enseñanza media, ¿ya? Entonces la idea es ampliarnos, la idea es crecer como establecimiento, y también, en un poco, ¿cierto?, llamar la atención de la comuna. El establecimiento es uno de los más antiguos de Puerto Montt. La data del establecimiento no se sabe cuándo se fundó, ¿ya? Pero sí se tiene un registro de 1842, cuando ya habían clases en este sector. Entonces, es un establecimiento antiquísimo, que la idea no es perderlo, sino que todo lo contrario, potenciarlo y hacerlo crecer. ¿Ya? Entonces, un poco la idea fue esa, y acá no es, lo que siempre se ha planteado acá en el equipo es que acá no hay un borrón y cuenta nueva, sino más bien es tomar todo eso que se ha traído, o sea, todas las personas que han estado a cargo del establecimiento han hecho mucho por la comunidad. Entonces, tomar eso, tomar esa tradición, impulsarla y también convertirse en alternativa para la comuna en su totalidad, ¿ya? Entonces, por eso también es importante lo que se está haciendo, es un convenio que se hizo entre la Municipalidad de Puerto Montt y la Fundación Isla Tenglo, creada para apoyar al establecimiento. Su presidente es habitante de la isla, estudió aquí, entonces tiene un compromiso especial con su comunidad, ¿ya? Entonces, a partir de eso se empezaron a hacer cambios en infraestructura y también cambios en las metodologías, ¿ya? Entonces, lo que hoy día yo voy a presentar va en esa línea, en la línea de buscar una forma de trabajar distinta, ¿ya? Todo lo que se ideó es pre-pandemia, ¿ya? Todo se ideó en un ambiente soñado, ya en un ambiente de clases, ya no se ideó en un ambiente remoto, pero lo que hemos ido haciendo lo hemos ido adaptando a un contexto remoto. Así que me gustaría, Mariela, que pudiéramos compartir el PPT, mostrarle algunas cosas, incluir algunas imágenes. Obviamente, esto abierto a la conversación. Más que una exposición, la idea es llevarlo a un diálogo, a una conversación donde cualquiera que tenga alguna duda me puede interrumpir y preguntar lo que tengan, o si no, ahí también ustedes que van viendo el chat, si surge alguna pregunta, también hacérmela, y creo que es importante aprovechar este tiempo de conversar. Al igual que todos ustedes posiblemente, me encontré con el ABP, me encontré con este sistema, entonces no lo he estudiado todavía a grado de, no hemos terminado el diplomado que estamos haciendo, pero sí hemos profundizado en los conocimientos y de a poco hemos entendido la aplicación de estos modelos, ¿ya? El año 2018, como antecedente a esto, cuando llego y conversamos con algunas personas de la fundación, llegamos a lo mismo. Decíamos, ¿quiénes han sido preparados en la universidad para trabajar en establecimientos rurales multigrados? Y acá, de hecho, dejo la pregunta abierta, si alguien la puede contestar. Yo no, yo estudié en la Universidad de los Lagos, soy profesor de enseñanza media, una enseñanza media tradicional, ¿cierto? Aunque sean 45 dentro de una sala, el profesor al frente, hablando. Cuando salí, yo quería ser como mi maestro de la universidad y quería pararme y entregarle todos mis conocimientos y demostrar que yo era bien capo en historia, geografía, y que todos ahí mis alumnos me escucharan atentamente y amaran la historia. Ese era el panorama con el que yo salí de la universidad. Cuando uno llega a la realidad, sabe que esto es totalmente distinto y uno tiene que adecuarse a una realidad. Disculpe, ahí Santa se activó, no sé si tiene algún comentario en relación a eso, la pregunta que le hacía. ¿Alguien acá estudió para establecimiento multigrado? ¿Alguien tiene esa especialización o no? No, dice Tomás. No. No. Karen tampoco, dice no, Karen Gaicheo. No. Ya. No, dice Van Carolina. surgiendo muchos no. Sí, muchos no. ¿Ya? La mayoría son no, de Loreto, Bueno, Gloria, Andrea. posiblemente tengamos Solange. una gran cantidad de personas que nos digan no. ¿Ve? Solo Marcela dice prácticas, que solo ¿cierto? prácticas.
Exacto, uno tiene esa experiencia. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que en el fondo el profesor multigrado se hace en la sala, se hace en la experiencia. Ya tenemos experiencias de que estuvimos en colegios subvencionados, particulares, en educación de adultos, en escuelas municipales, tradicionales, ¿cierto? Con gran cantidad de niños, los cursos separados, cada uno con su asignatura, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno con sus objetivos de aprendizaje. Perfecto. Pero llegamos, los que llegamos a un territorio distinto, a un sector rural, a una sala donde vemos que hay un niño de primero, de segundo y de tercero, obviamente decimos, chuta, ¿cómo lo hacemos? ¿Le enseñamos a todos lo mismo? Hacemos, ¿cierto?, 3 clases distintas, o sea, en los 90 minutos le hago 30 minutos de clase a mis niños en un bloque, voy adecuando el currículum, y ahí surgen todas esas preguntas, y posiblemente todas las respuestas son válidas. Pero el tema es, ¿logramos los aprendizajes? ¿No lo logramos? Entonces esa era siempre la duda. Acá está el mapa donde muestra la isla Tenglo para los que no conocen, ¿cierto? Estamos al sur de Puerto Montt, ahí es un establecimiento que hoy en día tiene 55 estudiantes de pre-kinder a sexto, ¿ya? Y que claro, que estaba esta pregunta de qué podemos hacer, ¿ya? ¿De qué manera nos capacitamos todos para poder entender el multigrado y a la vez ver un modelo que nos pueda servir para lograr realmente aprendizajes en los niños, ¿ya? No negando que las formas que le nombré anteriormente no vayan a lograr aprendizajes, no digo eso, ¿ya? Pero sí digo de que se convierten en un espacio también distinto porque es una educación distinta, ya la educación multigrado es distinta, ¿ya? Entonces en ese contexto es que había que pensar en otra forma. Entonces, se fue revisando y se llegó a la Universidad Católica con sede en Villarrica, ¿ya? Ahí hay un profesor que se llama Urbano Salazar. Grupal. Entonces, se llama Urbano Salazar y trabaja en educación rural, ¿ya? Hay una... Pero, Genial. genial, sí. No, y él es un tipo genial, súper accesible, le encanta, él fue profesor muchos años de educación multigrado, ¿ya? Entonces, nos empezamos a reunir con él, nos plantearon los objetivos del diplomado y lo tomamos. Sumamos a los profesores, invitamos a profesores de la isla Mayen, también de acá de Tenglo. Hay otra escuela que se llama la Escuela Puntilla de Tenglo, que para los que conocen es donde está la cruz. En Puerto Montt, desde el terminal se ve la cruz, abajo está la Escuela Puntilla de Tenglo, ya nosotros estamos más cercanos al Estadio Chinquihue, ¿ya? Y así se fueron sumando también otras escuelas rurales. Entonces, a partir de eso, empezamos a aprender el modelo que nos decía el profe Urbano. Entonces, el profe Urbano armó un diseño, que yo ahí se los voy a ir comentando, pero rescatando algo que es súper importante, que es esto, la realidad de los niños. ¿Ya? O sea, acá, si yo hablo un texto escolar y me sale una moto acuática, o me sale un metro, o me sale algo por el estilo, está totalmente descontextualizado. Ya los niños no ocupan esas cosas. Ya acá en la isla, si bien hay autos, ¿cierto? De repente aparecen unas motos, ya, pero es eso. Entonces, la idea era contextualizar ese aprendizaje y esas metodologías a la realidad de los niños. Nosotros hoy en día de los 55, 40 son de la isla y 15 son de afuera. ¿Ya? Entonces la gente que viene de afuera... Se cortó, parece. Perdimos. Se quedó en el... Quedó pegado. Sí. Vamos a esperar un segundito ahí que vuelva. De hecho, contarle a los docentes, ¿cierto?, por qué se está presentando esto. Evidentemente, ¿cierto?, si estamos hablando de ABP, uno de los proyectos de los cuales se puede trabajar de forma masiva y desde la cabeza, ¿cierto? Estamos hablando con el director de esta institución, es ABP desde los inicios, desde las bases, ¿vale? Y aquí como todo el mundo, él lo va a ir contando en la medida, ¿cierto?, que vaya avanzando su relato, como todo el mundo trabaja en un proyecto, ¿vale?
Yo les hago ahí la síntesis y la María le dice, shh, shh, shh. Pero él les va a explicar, la razón por la que está con nosotros hoy día es para que veamos cómo se puede trabajar en un colegio todos, ¿vale? Por eso está hoy día con nosotros Eduardo, que fue quien partió con el tornillo su respuesta, ¿ya? Y ya nos dejó un par de preguntas ahí que claramente nos hacen pensar, ¿cierto? O sea, en la universidad nosotros no nos enseñan cómo trabajar en distintos lugares, simplemente tú sacas el título y te vas al mundo a trabajar, y ahí te empiezas a encontrar con las distintas realidades. Muchas veces esas realidades terminan chocando y algunos de los docentes no terminan ejerciendo, ¿sí? Así que hay muchas problemáticas que se generan ahí. A la inversa de lo que ocurren en otros países que son mucho más avanzados, en donde antes de tirarte al aula, antes de lanzarte al aula, en el año 1 ya estás haciendo práctica. Entonces te vas enamorando de verdad de la pedagogía, o te das cuenta en el año 1 que no tienes dedos para el piano, ¿sí? Entonces, a veces hablamos de proyectos, pero uno de los principales proyectos debería ser nuestra propia vida, nuestro propio lineamiento hacia dónde vamos y nos orientamos profesionalmente, ¿verdad? Y ese es un tremendo proyecto. He estado revisando en estos ratos, agradezco a los que ya enviaron la tarea, tienen tiempo hasta hoy día para enviar la tarea, por favor, ¿ya? Me estaba encontrando con varios conceptos muy simpáticos, de hecho, les voy a explicar mañana el por qué era importante para mí la creación de un concepto, ¿ok? Ayer dentro de lo que era ABP, y lo vamos a ver luego al cierre, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer para volver a tratar de internalizar eso que estuvimos analizando, compartiendo en la jornada de ayer, ¿ya? Pero en la tarea es importante porque es muy simple, les di una tarea muy, muy simple y les di una tarea basada en lo que a ustedes les gusta, ¿vale? Por lo tanto, Danilo, debo mencionar a Danilo. ¿Estás por ahí, Danilo, no? ¿Danilo? ¿No? ¿A la 1? ¿Danilo a las 2? Ahora llegó Héctor, lo habíamos perdido, pero ya está de vuelta. Cosas que pasan en educación rural esto. ¿Cierto? El internet no siempre es el mejor y ahí los colegas me van a entender, pero de la mejor forma. Bueno, estábamos hablando del contexto, ahí también hay parte de las fotos de la isla. Siempre me gusta mostrarlo porque así la gente dice, oye, trabajáis en un lugar privilegiado. Y sí, siempre he considerado desde que llegué que uno trabaja en un lugar privilegiado. Ya hace un tiempo nos juntamos con unos alumnos de la U de Conce, con otros colegas, también habían gente de Chiloé, y claro, todos coincidíamos en eso, de que el espacio rural es un espacio privilegiado. Ya desde la tranquilidad, desde el ambiente, está como todo dado para desarrollar, ¿cierto?, un proceso de aprendizaje bien, bien efectivo. Obviamente uno no desconoce el contexto familiar, ya la carga, ¿cierto?, que pueda traer una familia en términos culturales, en términos socioeconómicos, en términos de aprendizajes, ¿ya? Pero obviamente el entorno, las cantidades también de alumnos con los que uno trabaja, es un elemento que facilita mucho las cosas, ¿ya? Entonces es importante tomar eso e irlo adecuando, ¿cierto?, a nuevas experiencias y partir de una idea súper clave. Acá, primero, es la simpleza, ¿ya? Es buscar siempre la simpleza. Yo siempre digo que el docente es especialista en la simpleza. Somos capaces, no sé, yo soy profesor de historia, hay otros de matemática, lenguaje, hay otros que son, ¿cierto?, básicos y manejan muchas asignaturas, pero yo a la simpleza, o sea, de libros grandotes que existen, son capaces de traducir eso a un niño, y que un niño comprenda eso. Entonces, obviamente, en esa simpleza es donde está el valor del docente, ¿ya? Es traducir un vocabulario muy técnico en algo que los niños puedan entender, ¿ya? Entonces eso es lo valioso.
Entonces nosotros, si pueden avanzar, por favor, Mariela, la idea siempre ha sido aplicar eso. Bueno, ahí ¿no? Aprovecho siempre la oportunidad de mostrar publicidad del colegio. Ya estamos en periodo de admisión, así que siempre se aprovecha. ¿Ya? Entonces, acá posiblemente puedan coincidir conmigo los colegas, ¿cierto? Nosotros funcionamos principalmente con algunas tensiones, sobre todo en esta época, que está la educación remota, chuta, ¿cómo lo hago? Nosotros este año no pudimos ingresar a clase porque estuvieron haciendo unos arreglos en el colegio, entonces, ¿cierto? No pudimos empezar, el 16 nos suspendieron las clases y no pudimos comenzar. Entonces, estaba la educación remota, la incertidumbre y la desmotivación de las familias, chuta, no lo vamos a hacer, no tenemos internet, ¿cómo lo hacemos? Ya estamos amarrados, yo no manejo la materia que le pasan a mi hijo, chute, y muchos problemas que son súper válidos, ya, y que generan desmotivación. Dificultades familiares, se le suman las responsabilidades escolares, ya la casa no es el lugar de descanso, sino que es escuela, es oficina, es sala de juegos para los niños, es cancha de fútbol, es todo dentro de la casa. Y nos tenemos adaptado a nuestra casa como un sector de aire libre, un sector de estudios, no tenemos la casa de esa forma, tenemos ciertas casas normales donde hay que acomodarnos en el espacio para que nuestros hijos puedan desarrollar sus tareas. Entonces, obviamente es un elemento que también tiene cierta influencia. Para los docentes, ¿trabajo en la casa o trato de trabajar en la casa? Están las dos cosas, ¿ya? No es que yo convertí mi casa en mi trabajo, sino que estoy tratando en mi casa de trabajar. Y eso también es un elemento que hay que considerar. La conectividad, no solo de los alumnos, también de los docentes. Y por último, el manejo de tecnologías. Para algunos nos pilló. Si hubiésemos estado en tiempos normales, posiblemente esta reunión no hubiese sido tal, ya hubiésemos tenido reuniones presenciales, no hubiésemos metido al Meet, al Zoom o al WhatsApp a sacarle todo el provecho, sino que hubiésemos mantenido quizás las conversaciones tradicionales. Entonces no hay mal que por bien no venga. Siempre es bueno, ¿cierto?, aprovechar estas crisis para impulsar la innovación. Avancemos, por favor, Mariela. Y acá están los desafíos. Ser apoyo socioemocional para las familias, mantener comprometidos a los apoderados, mantener motivados a los estudiantes, diversificar las estrategias de aprendizaje, mostrarle como una gama, ¿ya? Porque tenemos alumnos que son distintos, unos aprenden escuchando, otros mirando, otros haciendo cosas, algunos de todas las formas, entonces siempre tratando de diversificar, ¿cierto?, a partir del dúo. Equilibrio de las actividades enviadas entre cantidad y calidad, ya no puedo enviarle, ¿cierto?, 30 hojas a los niños para que hagan, sino que tratar como de equilibrar eso, que sea un buen material, pero no tan grande para que vayamos logrando esos aprendizajes significativos. Mariela, por favor. ¿Ya? Y acá, bueno, acá el establecimiento, y acá miren, yo hice un esquema, que claro, se ve muy fome, pero lo vamos enriqueciendo con alguna historia, pero resulta que aquí está, este es el panorama del trabajo que nosotros hacemos, ¿ya? Para algunos puede parecer complejo, para otros puede verse sencillo, pero la idea es que vayamos viendo y entendiendo de qué manera nosotros acá en el Colegio Isla Tenglo estamos trabajando, ¿ya? Y qué fuimos aprendiendo del diplomado que estamos haciendo con la Católica, que todavía no lo terminamos y que estamos en proceso ahora de aplicación, ¿ya? Si bien nosotros hemos considerado algunas cosas para irlas aplicando. Acá les voy a explicar como a grandes rasgos de qué se trata el diplomado. El diplomado, el modelo que presenta Urbano Salazar, es un modelo por entornos, ¿ya? Separar la realidad de los niños por entornos. Entonces tenemos, ¿cierto?, un entorno natural, un entorno social, un entorno cultural y un entorno productivo. Y aquí yo lo llevo a la pregunta inicial quizás que hacía Rolf, ¿ya? Y que decimos, ¿cierto?, el ombligo. Y a partir del ombligo, un tema tan sencillo, salió una cantidad de respuestas que van por el lado biológico, por el lado de las creencias, por el lado del chiste, por el lado de las tradiciones familiares, ¿ya? Entonces, al final, un tema, uno lo puede trabajar desde múltiples dimensiones, ¿ya? Y que al final eso termina siendo el ABP. El ABP es tomar algo, tomo este mouse
y digo, ya este mouse sí, es tecnológico, pero también este mouse me permite, ¿cierto? Yo lo puedo medir, entonces aplico matemáticas a este mouse. O alguien, a partir de este mouse, ¿cierto? Dice ratón, mouse en inglés, ya trabajamos en inglés. ¿Ya? O alguien puede decir, ¿sabes qué, de qué está compuesto esto? Y vemos que tiene materiales y tiene químicos, ya lo vemos en ciencia. Al final, de un elemento puedo trabajar múltiples asignaturas, ¿ya? Y a eso voy con la sencillez. De repente, de cosas muy cotidianas, poder incluirlo en la sala de clases, los niños lo manejan, lo nombran, se identifican con eso, ¿ya? Y se motivan, y ahí podemos ir trabajando los objetivos de aprendizaje que nos establece el ministerio. Entonces, lo que hacemos acá es tomar la realidad de los niños, ¿cierto? Y dividirlo en 4. Ya, entorno natural. ¿Qué me dice alguien que me diga algún tema de entorno natural que podría trabajar con sus alumnos? A ver, para abrir un poco, porque me gustan los monólogos, así que... Medio ambiente. Ya, el medio ambiente, sí, por supuesto. ¿Árboles nativos de Chiloé? ¿Cómo? ¿Árboles nativos de Chiloé? Perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos de lo natural? ¿Qué más podemos considerar? Sustentabilidad. Artes visuales. Ya, pero como tema de natural, ya, porque, claro, con la asignatura de artes visuales podemos trabajar el entorno natural, pero ¿qué tema del entorno natural o de lo natural? ¿Qué podemos... Sustentabilidad. La sustentabilidad, perfecto. ¿Qué Ahí, más? ¿Qué otro aspecto? Vean para buenos afuera, abran días. la ventana y miren. ¿Cómo? Buenos días. La Por playa. ejemplo, importancia del pompón en Chiloé. La escasez del agua El en pompón, Chiloé. el agua, ya acá dicen fauna, Las algas. las algas, la playa, El mar. el mar, Plantas medicinales. las hierbas medicinales, ese es un elemento, la fauna, hierbas medicinales, un elemento que nosotros también lo tenemos dentro de nuestras unidades. ¿Ya? Claro, todo eso, o sea, y la aseguro, y ustedes saben mejor que yo, que a un niño, pregúntenle por una hierba medicinal. Va a nombrar al tiro 2, 3, 4, es que mi mamá me da hinojo, mi mamá me da manzanilla, mi mamá me da quizás qué cosa. ¿Ya? El perejil. Ahora, Héctor, aquí en el chat hay algunas ideas también, como por ejemplo cómo hacer compost, ¿cierto? Agricultura, contaminación de playas, fauna, o sea, eso va apareciendo. O sea, ahí tenemos una infinidad Siembra, de temas desde temas. la realidad. Abren la cortina y están llenos de temas. Desde el árbol que está acá, veo un eucalipto acá en la isla, un árbol exótico que está acá, ya, lo podemos trabajar también. O sea, desde lo concreto, partir desde lo que nos rodea, empezarlo a trabajar en la sala de clases. En lo social, ¿qué podemos trabajar en lo social? ¿Qué piensan, por ejemplo, cuando hablamos de lo social? Una minga. Por ejemplo, una minga. ¿Tienen juntas de vecinos allá? Las juntas de vecinos, los equipos de fútbol, las organizaciones sociales de todo tipo. ¿Ya? En lo social tenemos quizás el trabajo que desarrolla la gente. ¿Ya? O sea, aspectos sociales múltiples. Lo mismo en lo cultural, lo mismo en lo productivo. O sea, la idea es buscar temas que para los niños y para sus familias tengan sentido. Más que yo venga, ¿cierto? Y les diga, ya, ¿sabes que hoy día siéntense porque hoy día vamos a hablar de los griegos? Chuta, primero, ¿quiénes son los griegos? ¿De dónde vienen? ¿Qué comían? Ya, pues entonces, no digo que no hablemos de los griegos. Ya es contenido que hay que pasar. Pero yo podría, y qué bueno lo que dice Claudio Gutiérrez en relación a las habilidades socioemocionales, porque también las vamos a trabajar. Ya las habilidades blandas acá son centrales también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el tema del, en general, ¿cierto? Se me fue estaba diciendo... Los griegos. De los griegos, se me va la onda fácil. ¿Ya? Entonces, claro, los griegos tenemos que trabajarlo. Pero primero tenemos que hacer la conexión con lo nuestro. Entonces decimos, ya,
Perfecto, los griegos vivían, ¿cierto?, en ciudades. Ya, nosotros acá, ¿en qué ciudad estamos? Estamos en Puerto Montt, ¿cierto? Esto es una isla. Acá, ¿qué comemos? Ya, el tema vivimos de la pesca, ¿cierto? También se dedican a mariscar. Perfecto. ¿Y ellos de qué vivían? Entonces así vamos haciendo la conexión y vamos haciendo la comparación. Entonces los llevamos de elementos que son concretos y que son, para ellos son conocidos, a elementos que son desconocidos. Pero vamos haciendo la conexión. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso es lo importante de partir de la realidad del estudiante. ¿Ya? Esto mirándolo como desde lo cercano y de a poquito irnos alejando. ¿Ya? Acá yo no hablo de no considerar lo que plantea el ministerio, todo lo contrario. El ministerio establece obligaciones y eso hay que cumplir con el tema de los objetivos de aprendizaje, pero hay que adecuarlos a la realidad y al contexto, para que sean significativos y para que no sean, ¿cierto?, elementos que generen más rechazo que aceptación por parte del estudiante. ¿Ya? Entonces, tenemos los entornos, los dividimos, y ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque me imagino acá, los colegas deben decir, ya, sí, suena muy bonito, pero ¿qué más? Pues sí, ¿cierto? Hay que llevarlo a la práctica en una sala de clases donde los niños tienen sus dificultades, ¿cómo lo enseño? ¿Ya? Entonces, claro, ahí empezamos y decimos, ya, ¿cómo lo ordenamos? Y pasamos acá, primero, hay que establecer, ¿cierto?, los pasos de aplicación de las fichas. Miren, ¿se puede hacer clic ahí en los pasos de aplicación? Ya, ahí nosotros hacemos un esquema, ya que posiblemente no tenga mucho sentido en estos momentos para ustedes, pero después lo van a comprender, y que un esquema por unidad. Ya, nosotros las unidades las presentamos como preguntas. Entonces la pregunta que nosotros hacemos en este caso es ¿cuánto conocemos de la flora nativa presente en nuestra isla y en nuestra región? Y así empezamos. ¿Ya? Así empezamos nuestra unidad. Todas las unidades son una pregunta, a partir de un entorno. ¿Ya? Entonces acá ponemos la ficha de trabajo, los tiempos que nos vamos a demorar, cuánto le vamos a dedicar a cada parte. Perfecto, tenemos una ruta. ¿Ya? Y esto también es otra pregunta que surge, porque esto a mí no me convencieron de un rato para otro y me dijeron, vamos a hacer esto, y yo, ya, bien, papel, no. Sino que había que interiorizar cómo se trabaja, porque al final uno dice, oye, pero más pega al final. O sea, que la idea no es tener más pega, es simplificar las cosas. ¿Ya? Y al final nos fuimos dando cuenta de que estas estructuras son constantes. Por lo tanto, lo que hay que cambiar son un par de nombres. ¿Ya? Pero nos ordenan a nosotros, ordena a las familias, a los alumnos. ¿Ya? Entonces es importante tener esta secuencia. ¿Cómo nos vamos a ordenar y cómo vamos a trabajar la unidad? Se aprieta la flechita abajo, esa que marca hacia arriba para volver al esquema. ¿Ya? Entonces tenemos los pasos. ¿Ya? Esa es la secuencia temporal. Pero ahora entramos a la dimensión curricular. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo trabajamos? Y si aprietas ahí en estructura curricular, nosotros en el diplomado tuvimos que armar 40 unidades. Y uno dice, oye, ¿cómo tantas unidades si el ministerio nos da 4? Tenemos 4 unidades por asignatura o por alguna, y no cabrá que sean más o menos, pero principalmente se manejan 4. ¿Ya? Y acá tenemos 20, o sea, tenemos 20 en un semestre, 20 en el siguiente, pero si nos damos cuenta, son unidades cortas, que duran una semana, ¿ya? Hoy en día, nosotros en nuestra educación remota la estamos haciendo durar 2 semanas, ¿ya? Por el contexto, por la situación, ¿ya? Alguien quizás la pueda hacer durar 3 semanas y hacer menos preguntas. O sea, esto es totalmente flexible, ¿ya? El colegio se organiza como quiere. Pero nosotros fuimos siguiendo estos pasos, que es lo que nos plantea Urbano. Entonces decíamos ya, flora, o sea, por ejemplo, entorno natural. ¿Cuáles son nuestros temas? De nosotros, no necesariamente tienen que ser los temas que trabaje el resto. Flora nativa, fauna nativa, flora exótica, fauna exótica, plantas medicinales. Eso vamos a ver en el primer semestre. En el entorno social, vamos a ver organizaciones sociales, profesiones y oficios, la población local, las características, ¿cierto? Las familias y la participación ciudadana. En el cultural veremos el patrimonio, el mito y leyendas, asentamientos humanos, identidad local, influencias culturales.
Y en el entorno productivo, transporte, producción local, tipos de trabajo, empresas, niveles de ingreso, y todo esto, ¿ya? Todo esto trabajado con distintas asignaturas. Pero esa es nuestra pregunta inicial, ¿cuánto conocemos? ¿Ya? Si puedes volver arriba, por favor. Acá tenemos, ¿cierto?, la estructura curricular y luego vemos la unidad pedagógica. Cada una de estas, cómo se estructura. Y acá tengo una planificación, que es una planificación, o que puede ser llevada a una planificación como cada uno trabaja en su colegio. Puede ser esta es por unidad, no es clase a clase, es por unidad. Ya, entonces yo coloco arriba qué entorno es, la pregunta, los objetivos de aprendizaje, las metodologías, los recursos, las experiencias de aprendizaje y el proceso evaluativo. Este trabajo se sustenta principalmente en 6 objetivos fundamentales. ¿Ya? 6 objetivos fundamentales que terminan dividiéndose en 3 momentos de la semana. Los primeros 2 objetivos fundamentales corresponden a una ficha 1, ¿ya? Y ese primer objetivo, esos 2 primeros objetivos fundamentales son dialogar y describir. O sea, los niños van a trabajar durante un día entero en el colegio dialogando y describiendo. Y posiblemente ahí viene la pregunta, no vamos a estar hablando todo el día, no vamos a estar conversando todo el día. No, pues no es la idea conversar todo el día. Es importante conversar, pero también es importante que vayamos trabajando. Entonces, en ese diálogo, en esa descripción, ¿qué asignaturas podrían trabajarse? Por ejemplo, ¿en qué piensan ustedes, colegas? Ya inglés, perfecto, podría ser cuando vamos a comenzar a dialogar, y lo hacemos nosotros actualmente dentro de nuestra planificación, es que comencemos con inglés. Inglés está dentro de la ficha 1, del diálogo. Entonces me presento, ¿cierto?, con mi inglés bien precario, pero, ¿cierto?, my name is Héctor Ruiz, ¿cierto?, I am tanto, my favorite colors is tanto, y así. ¿Ya? Y me presento utilizando un inglés muy básico, pero puedo aplicar, ¿cierto?, esa asignatura al diálogo. Todos los niños se presentaron en inglés y pasamos a, como dice Judith, lenguaje. Y el lenguaje, ¿qué medimos? La expresión oral, la expresión escrita. Ya también uno puede agregar el tema, por ejemplo, de orientación. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo orientación? Está escuchando, está respetando los turnos, ¿cierto? Está compartiendo en un espacio. Entonces ya llevamos, en este momento, 3 asignaturas. Estamos trabajando, ¿cierto?, objetivos de aprendizaje de 3 asignaturas en un día. Entonces, y en una actividad que tiene que ver con dialogar, si nos vamos al describir, por ejemplo, ahí también dice ese director de escuela rural, las campanas, dice historia, claramente, si al final la experiencia de los niños son eso, son la historia de ellos, ¿ya? Entonces también uno puede ir rescatando actividades que tengan que ver, objetivos que tengan que ver con historia, ciencias, artes. Dibújenme o descríbanme las partes de un árbol. Tomamos un árbol, ¿cierto? Dibujamos un árbol bonito en la pizarra, las partes de ese árbol. Ahí estamos describiendo. Estamos hablando de flora nativa. Entonces después vamos a pasar a investigar y proponer, que es una segunda ficha. Ya niños, ya hablamos, ya describimos, rescatamos los aprendizajes o los conocimientos iniciales y pasamos ahora a investigar. Investiguemos, ¿qué podemos investigar sobre la flora nativa? Y ahí les dejo la pregunta, colegas, ¿qué podemos investigar de la flora nativa? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Qué podemos investigar? Ya conversamos con los niños, ya nos describieron, ¿cierto? Por ejemplo, la flora nativa. ¿Sobre qué podemos investigar que tenga relación con la flora nativa? Especies de flora que hay diferentes tipos, excelentes. No tenemos que, ¿cierto? Los niños, ¿cuántas plantas son endémicas del lugar? Perfecto. Perfecto, podemos, ¿cierto?, hablarle las que son comestibles y no. O sea, eso es un tema que manejan las familias. ¿Ya? Lo que nombran ustedes, lo que han ido nombrando, ¿cierto?, usos medicinales, perfecto. ¿Ya?
es lo que manejan las familias, entonces le podemos decir, ya chicos, ¿sabes qué? Hablamos de la flora, los tipos de árboles, de dónde vienen, etcétera, etcétera, y ahora pasamos a investigar. Pregunten en la casa. Nosotros tenemos dentro de nuestra planificación para clases presenciales es hacer un recorrido. Ya hacer un recorrido por el entorno, decirle a los niños, mostrarles las especies, que los niños también reconozcan, ya, pero en este caso de evaluación remota, educación remota, pensamos en que ellos nos puedan contar desde sus casas, ya, que consulten con el vecino a lo mucho y puedan ir rescatando alguna información. Le sacan foto con el cel y por medio de WhatsApp nos hacen llegar sus evidencias y nos contestan algunas preguntas. Entonces ellos pueden investigar sobre eso. Y después viene la propuesta. ¿Qué nos pueden proponer? ¿Sobre qué nos pueden proponer? Ya investigaron sobre flora nativa, sobre los tipos de uso, hierbas medicinales. ¿Qué nos pueden proponer? Los nombres científicos, nombre local, claro, también puede ser dentro de la investigación. Pero ahora en una propuesta, ¿qué podrían proponer ellos? ¿Qué podría venir en la propuesta? Si ya hablamos de flora nativa. Ahí hablan de los cultivos también, claro, no sé si ahí va como a la propuesta o a la investigación. Puede ser la investigación, claro, de los cultivos, pero ¿qué podría venir como propuesta? ¿Qué nos podían proponer los niños en relación al rescate de la flora, usos modernos, ya un invernadero medicinal? Excelente, un muestrario, cómo cultivarla. O sea, eso es. Ya investigamos de la flora, ahora, ¿qué proponemos? Y ahí nos dicen, ya, un invernadero, cómo cuidarla, ya, perfecto, van surgiendo, ¿cierto? Parte de la propuesta, ¿cierto? Un tipo de cultivo, ya, cómo resguardarlas, cómo darle, ¿cierto? Cómo potenciarlas quizás, etcétera, cuidarlas. Entonces ya vimos la propuesta. Y ahora viene que presenten eso, que presenten su propuesta. Entonces si dijeron, ¿sabe qué? ¿Cómo cultivarla? O ahí decían, por ejemplo, un muestrario, ya, pues que nos presenten un muestrario. Que graben un video mostrando un muestrario de las especies que están en su entorno. ¿Ya? Y en ese video, que aprovechen, nos presentan y aprovechan a valorar ese trabajo que realizaron. Entonces, a partir de un tema, y en una semana, o en 2 semanas, o en lo que puedan demorarse, agregando los objetivos de aprendizaje, pueden trabajar la flora nativa. Y resulta que alguien me diga, oiga, pero ¿y matemática dónde lo meto? Bueno, haga sumar árboles, haga multiplicar hierbas medicinales. Use ese contenido siempre durante esa semana. Si van a leer un cuento, que el cuento sea sobre flora nativa. Si van a hacer un problema matemático, que ese problema matemático o las estadísticas, como dice ahí, sean de flora nativa. ¿Ya? Pueden medir un árbol, claramente. Entonces la idea es siempre estar utilizando durante una semana ese tema para trabajar los objetivos de aprendizaje. ¿Puedes volver, por favor? No, antes no, me equivoqué. Faltaba nombrar algo importante. Cada uno de estos objetivos de aprendizaje, objetivos fundamentales, ¿cierto? Nosotros los dividimos en fichas de trabajo, ¿ya? Y hacemos el diálogo y la descripción en la ficha 1, en la ficha 2 investigamos y proponemos, y en la ficha 3 presentamos y valoramos. ¿Ya? Ese es nuestro trabajo semanal, nosotros trabajamos por fichas. ¿Ya? Entonces los profesores en la ficha van estableciendo qué actividades van a realizar. ¿Ya? Entonces ahí se va entendiendo que en el fondo qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora sí. Y asignaturas integradas, por favor. Ya. Nosotros tenemos que elegir y decir qué asignaturas vamos a trabajar. Hay que priorizar. Idealmente que sean todas. ¿Ya? Acá hay un elemento que nos juega a favor, y que es que los profesores que están en aula, en salas multigrado, son profesores básicos, por lo tanto, manejan todas las asignaturas. ¿Ya? Entonces, este modelo fue pensado siempre para establecimientos unidocentes, bidocentes, ¿ya? Pero se puede utilizar en los otros también. Pero la idea es que el profesor pueda incluir más de una asignatura. Ya nosotros, por ejemplo, en Flora Nativa trabajamos lenguaje, ciencia, matemática, orientación, inglés y educación física. ¿Ya? Es posible trabajar objetivos de aprendizaje en cada una de ellas. ¿Ya? Algunos
Algunas asignaturas son más específicas que otras, claramente, y hay que buscarle un poco el ajuste, pero como volviendo a un tema, por ejemplo, los griegos, ya cuando hablamos de flora nativa, bueno, ellos tenían su flora nativa también y potenciaban el tema de la uva, el tema de la aceituna, ¿cierto? Y vivían de eso y la comercializaban también, entonces hay formas de ir haciendo la conexión con esos objetivos de aprendizaje, ¿ya? Pero partiendo siempre del contexto del estudiante, partiendo siempre de esa lógica. Entonces, esta forma de ordenar, porque al final termina siendo reordenar el currículum, nos permite, ¿cierto?, lograr aprendizaje significativo y más cercano. Tampoco quiero, ¿cierto?, insistir en la idea de que acá está la solución a todos nuestros males, no, sino que es una forma, es la forma que nosotros consideramos que era válida. Cada uno acá, como establecimiento, conoce su realidad y verá si le calza o no le calza, o qué ajuste le podría hacer, ¿ya? Nosotros le buscamos el ajuste y hemos ido trabajando de a poco los temas. Mariela, si puedes subir, por favor. Y ahí tenemos ya la ficha del estudiante. Acá tenemos las 3 fichas que nosotros trabajamos, ya que son los 3 momentos. Cada ficha incluye 2 objetivos fundamentales. El diálogo, la descripción, en la ficha 1 arriba, en la ficha verde es el investigar y proponer, y después en la siguiente ficha es presentar y valorar. Nosotros trabajamos y ahí marcamos, en el fondo nos va marcando la pauta del trabajo con los niños, ¿ya? Si vamos a dialogar, ¿qué vamos a decir? Entonces en el diálogo observamos la flora presente en nuestro entorno, nos paramos en la ventana, ¿cierto? O salimos, si está bueno el día, salimos, recorremos y decimos ya, está esta planta, podemos hacer la clase afuera, ¿cierto? Dialogamos sobre lo que conocemos, similitudes, diferencias, describimos el aporte, ya después investigamos, presentamos y valoramos. Continúa, por favor, Mariela, ya, y presentando esto un tema, no, era la flechita. La flechita abajo para volver al... Era el esquema, Arriba, más arriba. Arriba. Ahí, el esquema, ese lo pueden maximizar. Y después algo que nos pide siempre el Ministerio, el tema de la cobertura curricular. A ver si lo pueden proyectar. Esto lo que permite, estimados, es una buena cobertura curricular, ¿ya? Porque uno en una acción, en un ejercicio, en una clase, puede trabajar varios objetivos de aprendizaje y ahí seleccionar los indicadores que a uno le haga más sentido para los niños, y la cobertura va siendo bastante buena, ¿ya? No es pasar la materia por pasarla, claramente hay que profundizar, hay que detenerse, pero esto nos permite unir y trabajar de manera transversal, ¿ya? Por favor, Mariela, ¿para qué? Y después, bueno, tenemos los instrumentos de evaluación. Yo ahí les plantearía ya que cada uno, porque no quiero abrumarlos con documentación que tenga que ver con trabajo administrativo. Yo creo que siempre hay que buscar la forma de hacer las tareas más sencillas, ya buscar la forma de que este trabajo sea más liviano, ya sobre todo para la carga docente y también para los mismos estudiantes. Pero lo que sí siempre planteo es de que esto debe ser evaluado. Tiene que haber alguna rúbrica, debe haber algún cierto instrumento que me permita saber si esto me funciona o no me funciona. Si mi alumno está aprendiendo o no está aprendiendo. Una autoevaluación es un buen instrumento, un seguimiento ya es un buen instrumento, ir viendo cómo el niño, si dialoga con sus compañeros, si no dialoga, si es capaz de describir, si realiza una investigación, si es capaz de proponer, de valorar, etc. Ya es importante tener ese tipo de registro. Y es importante también una pauta en que nos autoevaluemos nosotros, ¿ya? Y eso no quiere decir que nos estemos sancionando ni de ser tremendamente autocríticos, no, pero nos sirve para ir viendo si logramos o no nuestros propios objetivos, ¿ya? Entonces acá siempre la conversa con los profes, ¿ya? Y de todos, en el fondo es un cambio también que tiene que ver con aspectos culturales, en no ver la evaluación como una sanción, ¿ya?
La evaluación acá es un acompañamiento y es una posibilidad de mejora constante. Entonces, para nosotros es importante esas reuniones y de repente, no lo voy a negar, hay reuniones que son más álgidas que otras, que son más tranquilas y chistosas. Claramente hay momentos y momentos, y en esos momentos es donde uno tiene que ir puliendo este esquema. Hay que ser flexible, ¿ya? Hay que buscar la forma de beneficiar a los estudiantes, pero no sobrecargar al docente, ¿ya? Entonces este modelo lo que permite es esa flexibilidad, ¿ya? Es buscar ese equilibrio entre el trabajo del estudiante y el trabajo docente. ¿Por qué? Porque al final este modelo termina colocando en el centro de todo al estudiante. Es en base a él y a su realidad que nosotros rescatamos y impulsamos, ¿cierto?, los aprendizajes, ya los potenciamos a partir de su realidad. Entonces, claro, cuando tenemos una clase donde yo entro y soy el amo y señor de la sala de clases, donde cuento lo que yo sé y quiero que ellos lo aprendan tal cual como yo lo digo, tengo más pega. Además de que estoy mal en mi concepción, tengo más pega porque tengo que hacer la clase completa. Pero en el caso de este modelo, yo parto con el diálogo que hacen los estudiantes. Yo modelo, ¿ya? Y el estudiante, sobre todo los que son nacidos y criados en el sector y que sus papás están en el sector, etcétera, etcétera, tienen un manejo conceptual, un conocimiento de su sector tremendo. Entonces es bueno rescatar eso, ¿ya? Y aparte se aprovecha de trabajar un montón de habilidades que nos pide también el ministerio y que son habilidades que tienen que ver con la capacidad de oratoria, que tienen que ver con la capacidad de análisis, la capacidad de creación, ya la comprensión, etc. Si puedes avanzar, por favor, aquí hacia abajo, así como... Seguir hacia abajo. O sale de la presentación y yo te digo cuál apretas. Porque, si puedes bajar, por favor. Sigue bajando. Ya, ahí donde está el juguete, por favor. Miren, aquí hay un modelo ya de esto, de lo que es el ABP, del aprendizaje basado en proyectos. Algunos le dicen aprendizaje basado en preguntas, otros le dicen aprendizaje basado en problemas. O sea, el ABP es una cosa tremendamente amplia, ¿ya? Acá hay un modelo concreto, ¿ya? No es nuestro, nos lo presentó nuestro DAEM, ¿ya? Pero calza bastante con lo que uno propone. Por ejemplo, nosotros la próxima semana comenzamos a trabajar transporte, ¿ya? Entonces, la idea es trabajar distintas asignaturas a partir de una idea, o a partir de un tema que es el transporte, ¿ya? Y acá está concreto, acá está la asignatura involucrada, está el nivel, puede ser tercero y cuarto en nuestro caso, que son cursos combinados, ¿cierto? El nombre del proyecto, construyendo un juguete con material reciclado en conjunto a mi familia, se llama ¿cierto? Y voy anotando los objetivos de aprendizaje priorizados, ¿ya? ¿Cuáles voy a trabajar? Si haces clic, por favor, o bajamos, ¿cierto? Ya la actividad de desarrollar, por ejemplo, en el caso, no, el lenguaje, no, la anterior, esa. Entonces ahí tenemos el lenguaje, leen artículos informativos, seleccionando información sobre distintos tipos de materiales, efectos de contaminación, puede ser sobre transporte, etc. ¿Ya? Elaborar infografías del juguete, eso lo trabajamos en lenguaje. En matemática, puedes seleccionar materiales, ¿cierto?, para tu juguete y recortar, medir, ver figuras geométricas que tiene este transporte. Ya entonces uno va aplicando las matemáticas, o en la ciencia, saber en el fondo cómo funciona un motor, ya, dependiendo de lo que los objetivos de aprendizaje nos soliciten. ¿Ya? Y abajo, hacia abajo, por favor. Ya, y acá, bueno, el producto, ¿cierto? Realizar un video del juguete construido con la familia, y al final, una rúbrica, ya que nos marcará si fue cumpliendo o no el objetivo el estudiante. ¿Ya?
ahí tenemos un modelo claro, sencillo, directo, práctico, para aplicar mañana si queremos. ¿Ya? Y hacemos la prueba y ver si funciona o no funciona. ¿Ya? Trabajé varias asignaturas, pero la creación va a ser un juguete. O sea, qué más simpático, ¿cierto? Para los niños de distintas edades poder crear un juguete con material que tienen en la casa. Y acá estamos evitando que salgan, ¿cierto? Que salgan de su casa, estamos permitiendo que trabajen con la familia, trabajen un tema que es conocido, pero a la vez estamos cumpliendo con los objetivos de aprendizaje priorizados que nos planteó el Ministerio. Entonces estamos cumpliendo con muchos objetivos, ¿cierto? A partir de una actividad bien lúdica, ya bien entretenida. Me gustaría que compartieran... ¿Una consulta? Sí, por supuesto. Mira, con respecto a ese proyecto que estás ahí mostrando, es un proyecto muy factible de realizar en cualquier unidad educativa y también en cualquier curso. Sigo teniendo una duda respecto a los tiempos, porque yo puedo tener ese proyecto como un producto final, pero necesito previamente haber realizado o haber pasado algunos contenidos y que estos contenidos sean abordados y aprendidos por los alumnos. En ese ejemplo concreto que tienes tú, por ejemplo, de fabricar ese tipo de juguete, en la clase de matemática me proyecto y veo, por ejemplo, que ahí tienen que utilizar unidades estandarizadas que son el centímetro, metro, y también sus transformaciones. Para eso yo inicialmente necesito también planificar un par de clases para que los alumnos tengan esos conocimientos adquiridos y puedan desarrollar el proyecto, si no va a ser en vano. Entonces mi pregunta es, cuando yo elaboro, planifico un proyecto, también tengo que estar pensando cuántas clases debo trabajar con mis alumnos para que puedan adquirir las competencias necesarias para poder llevar a cabo el proyecto y no sea un trabajo que van a llevar en la casa y va a tener que el papá enseñarle a utilizar la regla, medir, a calcular o medir o expresar en centímetros. Esa es como mi acotación. De hecho, Walter, es la pregunta que a todos nos surgió cuando empezamos a trabajar esto. ¿En qué momento lo hacemos? Bueno, esto en términos reales, ¿cierto? En clases presenciales, sí, se va vinculando y se va trabajando. Esto requiere de tiempo, requiere de articulación, requiere de mucha pega, en donde los colegas nos tenemos que juntar, conversar, planificarlo. Entonces, claro, por eso a mí me causa ruido cuando dicen que lo tenemos que aplicar, podemos trabajar en proyectos acá, en este tiempo. ¿Cómo se hace? Usted es profesora... Los contenidos, los aprendizajes también, porque es un trabajo sistemático, es un trabajo muy metódico. Karina, ¿usted es profesora de...? ¿Karina? Sí. ¿Usted es profesora de qué asignatura? De lenguaje. Ya, de lenguaje. Sí. La idea acá, sí, perfecto. Y claro, si su colegio tiene la suerte de tener, ¿cierto?, cada profesor su asignatura, en ese sentido es armar, bueno, nosotros estamos acá en una videollamada y creo que hoy en día hemos ido trabajando de esa manera, ¿ya? Y armar una planificación en conjunto, ni siquiera cada uno tiene que planificar, la idea es que sea una planificación entre todos. Entonces, ir viendo, por ejemplo, este modelo, ¿puedes subir por favor el modelo del transporte? Sí, lo que pasa es que yo tuve una experiencia previa de trabajo, por eso lo mencionaba, porque tuve una experiencia previa de trabajo en proyectos, y se requería de bastante tiempo, de sentarse a organizar el trabajo, porque es un trabajo organizado, es un trabajo ordenado, en donde tiene que existir una planificación, en donde tiene que existir, o coincido con el colega cuando hablaba de que también tiene que ver muchos aprendizajes, y en torno a eso nosotros tenemos que elaborar este proyecto. Entonces, cuando se habla de esto, de hacer un trabajo, un proyecto en esta época, en época de pandemia, en donde es remoto, en donde nosotros igual presentamos muchas dificultades en cuanto a los niños, porque hay familias que igual cuesta llegar a ellas porque tienen dificultades educacionales, dificultades de muchos otros tipos. Entonces, de repente, a mí, a modo personal, eso me causa un poco de inquietud, porque trabajar en proyecto es genial. Yo lo encuentro que es una metodología muy buena, que se desarrolla muchas habilidades con los niños, pero en forma personal a mí me causa un poco de inquietud de cómo trabajarlo, porque también es un trabajo organizado entre colegas, en donde nos podemos organizar. Quizás, por ejemplo... Le quiero responder
le quiero responder a ambos, tanto a Walter como a Karina. Nosotros, imagínense acá, nosotros, de los 55 estudiantes, un 80% no tiene internet ilimitado, ya conexión a internet les dificulta. Ya solo un 20% de los apoderados tiene esa facilidad. Nosotros antes de aplicar cualquier cosa siempre tuvimos comunicación con ellos. Nosotros todas las semanas tenemos tutorías con las familias, dividimos a los estudiantes con la cantidad de profesionales que tenemos acá en el colegio, y los colegas llaman a las familias para saber cómo están, hacemos un apoyo socioemocional. Ya, primera cosa. Ya, segunda cosa, el colegio siempre presenta alternativas. Si no se puede conectar, nosotros tenemos las guías impresas. Ya, entonces las familias venían al colegio y nosotros les entregamos la guía impresa a aquellos que podían. Ya, porque claramente, siempre lo conversamos, claramente siempre las dificultades van a ser mayores a las posibilidades. En todo aspecto de la vida eso pasa, eso es así, ya es así. Pero cuando hay una dinámica que se aprende y se empieza a utilizar, termina resultando mucho más sencillo, porque al final es una réplica. Esto es un modelo, ya es un modelo que se aplica, más que ser la estrategia. Si a usted le dificulta, ¿cierto?, juntarse con 5 colegas para armar un proyecto, júntese con otra colega, ¿cierto? O usted solicite, ¿cierto? Usted en lenguaje solicita al colega de historia que le facilite un texto de Grecia, de Roma, de lo que sea, para trabajar lo que usted quiere trabajar, ¿cierto? O le pide a un profesor de matemática algún aporte. La idea es siempre ir un poco derribando esa barrera, siguiendo también con lo que dice Walter. Claramente acá hay un contenido que hay que pasar. Ya el niño, y la taxonomía de Bloom es súper clara en eso, la base, la amplitud de la base es el conocimiento. No es que sea lo menor, es lo más relevante. Ya la base es robusta y dice conocimiento, o el tema de memorizar en taxonomías anteriores, ¿cierto? Es importante lo conceptual, pero lo conceptual, estimados, hoy en día está en todos lados. Ya está en todos lados lo conceptual, y además la idea es que claramente en esos tiempos, no todo el tiempo el niño se lleva construyendo un juguete. El niño tiene que tener, ¿cierto?, la guía donde le expliquen el contenido, tenga ejercicios de medición, el profesor, no sé si tiene el acceso a una clase online, pero no sé, o una clase por teléfono, o en estos tiempos utilizar el WhatsApp. Para nosotros el aliado principal durante el primer semestre fue el WhatsApp. Hoy en día estamos trabajando con Classroom, ¿ya? Pero no hemos estado exentos de dificultades. Eso yo lo planteo abiertamente, ¿ya? Abiertamente. Lo mismo que plantea Karina, lo mismo que plantea Walter, es cómo lo hacemos. Hoy en día el ministerio, hoy en día el ministerio, del 100% de los OA, lo redujo cerca de un 60%, ¿ya? Entonces eso también nos permite, y va a ser por 2 años, ni siquiera solamente por este año de pandemia, sino que por 2 años, nos permite, ¿cierto?, ir trabajando de esta forma y ir ampliando un poco los tiempos, ¿ya? Para que se vayan adquiriendo esos aprendizajes. Y por último, quizás esta estrategia nos sirve para hacer un diagnóstico. Ya ven, niño, mide ese lápiz. Tío, no sé medir un lápiz. Ya, perfecto. Hay un elemento que hay que trabajar. Pero quizás el niño o niña 2 sí sabe medir un lápiz. Entonces ahí tuvimos la posibilidad de rescatar un aprendizaje que es sabido. Ya, acá claramente esto requiere de un trabajo paralelo en lo conceptual. Ya, pero eso yo lo planteo casi como una obviedad, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que enseñar los contenidos, claramente. No puedo llegar a la sala y decir, ya chicos, ármenme un juguete y mídanlo, y además apliquen la ciencia a eso. No, sino que tiene que haber un proceso que vaya de la mano. Y ahí es importante, si puedes proyectar la guía 17, por favor, ya. Mariela. ¿Y alguien quería plantear algo? ¿Alguien más quería decir algo? Sí, Doris. Se habla por acá. Hola. Mira, mi consulta es, ¿cuánto tiempo les llevó planificar este proyecto?
O sea, los proyectos nosotros tuvimos en enero, ¿cierto? Unos días trabajando, una semana estuvimos trabajando con el profesor, ¿ya? Y claramente entender la parte administrativa es lo más complejo, posiblemente, la parte administrativa, ¿ya? Lo que les mostraba esta documentación del tema de la secuencia, que la pauta de cotejo, que la escala de apreciación, que las fichas, ¿ya? Pero en la práctica terminó siendo más sencillo de lo que había, ¿ya? Claramente la parte administrativa, eso hay que conversarlo con los directivos, tienen que plantearle el tema de que hay que simplificar las cosas, sobre todo hoy en día, ¿ya? Pero al final los modelos, como esto que yo les decía, son replicables. Al final uno toma ese documento y les decía, o era un nombre que había que cambiar, no había que cambiar todo el documento, era un nombre que había que cambiar, ¿ya? Lo que vulgarmente se dice copiar y pegar, ¿ya? Pero la idea es que tenga una lógica. Acá lo principal es lo que se desarrolla con el niño, ¿ya? Eso es lo principal, el trabajo que se desarrolla con el estudiante, ¿ya? Los papeles tratemos de simplificarlo en lo que más se pueda, ¿ya? Pero una cosa... ¿Sabes por qué te pregunto? Porque Sí, nosotros vamos a tener que comenzar por ahí con la planificación del proyecto. Entonces, por eso tengo esta duda. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos en lo que es la planificación? Lo otro, leyendo también, leyendo por ahí y por acá, obtuve información en la que leía de que un profesor decía que se postulaba a estos proyectos, que hay que postularlos. ¿Eso es así? ¿Las escuelas postulan a estos proyectos, a estas modificaciones? No se postula, no, porque esto no es un plan propio, ¿ya? Sino que nosotros tomamos las indicaciones del ministerio y las reorganizamos, ¿ya? Por lo tanto, no es un plan propio. Cuando uno quiere hacer un plan propio, ¿ya? Distribuyendo las horas de las asignaturas como a uno le interesa, como uno quiere, tiene que presentarlo, ¿ya? Pero esto es una metodología de clases, no es un plan propio. Por lo tanto, uno lo que hace es tomar el currículum y reorganizarlo, ¿ya? Y miren, yo quiero mostrarles... Disculpe, profesor. ¿Sí? Profesor, mire, hacerle nuevamente un comentario. Recuerdo esto que está muy asociado a lo que fue el P900. Había unas fichas multigrados que eran muy, muy, muy buenas. Lamentablemente en la escuela, y yo creo que pecamos cada uno de los profesores y depende de la gestión que haya en cada establecimiento igual, mucho de ese material quedó apilado, pero era de excelente calidad. Recuerdo que era una ficha de color verde o azul, si no me equivoco. Y lamentablemente eso no se siguió utilizando, porque como éramos escuelas multigrado, todo estaba enfocado, el currículum nacional, a trabajar con escuelas completas, y no estaba una planificación a nivel de país para trabajar con escuelas multigrado o en zonas rurales. Y yo creo que ahora estamos volviendo a eso que en algún momento se desechó y no se le dio la importancia que era muy, muy real, era algo que ahora nos estamos dando cuenta que pasado el tiempo tenemos que volver a rescatar eso que tuvimos y no se supo utilizar debido a distintas responsabilidades. Yo creo que es algo muy parecido cuando habla usted de las fichas, recordar ese material que a lo mejor está embodegado en alguna parte. Sí, o sea, yo creo que por ahí parte también, o sea, ustedes saben que nada nuevo hay, ¿ya? O sea, de a poco lo que se va haciendo es tomar esas iniciativas y ordenarlas un poco, ¿ya? Actualizarlas, pero al final nada tan nuevo surge, ¿ya? De repente, o sea, en todos los aspectos de la vida, siempre se van como reacondicionando o se van rescatando, ¿ya? Algunas cosas que se pensaron que estaban obsoletas, o sea, para nada. Yo, por ejemplo, hoy en día siempre planteo de que la clase expositiva es necesaria también, ¿ya? De repente se tiende a demonizar la clase expositiva, ¿no? Yo siento que es valiosa también, pero es valiosa en cuanto a 20 minutos, 15 minutos, ¿ya? Entonces, claro, no es que haya que desechar todo porque es antiguo y lo nuevo lo aceptamos completamente, no, hay que ir haciendo siempre el equilibrio. Todas las metodologías son válidas y pueden tener muy buenos resultados dependiendo del contexto y dependiendo cómo se van desarrollando. Y por eso yo quería mostrarles, para que sea un ejemplo concreto, ya la guía 17. Si puede mostrar, por favor, Mariela.
tenemos un ratito para que la puedan encontrar, ¿ya? Que lo que pasa que la guía 17 es una de las guías que vamos a enviar nosotros, ya del trabajo que estamos realizando. Entonces quiero que lo vean porque es un trabajo sencillo que va incluyendo también las actividades, como decía Walter, ¿cierto?, del aprendizaje. O sea, como le tengo que enseñar a mis niños ciertos objetivos, tengo que lograr con ellos ciertos objetivos para que, en el fondo, hagan la tarea que les estoy dando. De lo contrario, si no saben medir, ¿cómo los voy a hacer medir? ¿Ya? Si no saben, ¿cierto?, multiplicar, ¿cómo los voy a hacer multiplicar ciertas cosas? Entonces la idea es que sí vayamos avanzando, ¿ya? A lo que voy yo, al hecho de hacerlo con temas que tengan relevancia y significancia, sobre todo hoy en día, ¿ya? Y que tengan que ver con aspectos que ellos puedan ver en todos lados, y que no requieran, ¿cierto?, de tener que investigar en internet, de tener que buscar en todos lados, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá hay la guía de transporte que trabaja la profe Rosita con la profe Claudia, ¿cierto? Y acá estamos en el entorno productivo, vamos a tomar transporte. Entonces, lo que hicieron ellas primero, ¿cierto? Nombrar un viaje, ¿ya? Van a tomar un cuento, ¿cierto? Esto es para el primero y segundo básico, un cuento que es el primer viaje en avión de Pablo, ¿ya? Y ahí está, ustedes saben, el primero básico en el proceso de lectoescritura, que no ha sido fácil en estos tiempos de educación remota enseñar a los niños a leer, que tienen sus dificultades, ¿ya? Y es harta, ¿ya? Entonces, trabajamos con esta primera lectura, ¿cierto? El primer día, en la mañana, tenemos clase online, si no, bueno, ustedes no sé cómo trabajarán con estudiante por estudiante, bueno, la cosa es que un niño envíe su video leyendo un cuento que tenga relación con el tema que vamos a trabajar. En este caso es el transporte. Entonces los niños leen el primer viaje en avión de Pablo. Cuento cortito, ya entretenido para ellos, lo leen y llegan a la clase, ¿cierto?, con ese conocimiento del cuento. Entonces llegan a la clase y la tía Rosita va a dialogar con ellos y va a describir lo que tiene que ver con los medios de transporte. Y por ejemplo le puede decir, ya, ¿cómo se llamaba el cuento, niños? El primer viaje en avión de Pablo. ¿Ustedes han viajado en avión? Sí, tío, no, tío. Ya, ¿y qué tipo de transporte es ese? ¿No? ¿Un transporte aéreo? Dirá el que lo sepa. ¿Ya? ¿Qué otros tipos de transporte existen? Hay unos que andan por la tierra, otros que andan por el agua. ¿Cuáles andan por la tierra? Un auto, una moto. ¿Ya? Las micros, tío, ¿andaban micros? Sí, ¿ya? ¿Cuántas personas más o menos entrarán en una micro? No sé, tío, andan de repente hasta como 50, 60 personas dentro de una micro. Ya, bien. Entonces, van conversando sobre un medio de transporte, van tocando temas que tengan que ver la lectura con el lenguaje, cantidades que tengan que ver con matemáticas, ¿ya? Y de manera bien sencilla lo fue nombrando. Perfecto, hicieron el diálogo. Ahí las profesoras, ¿cierto?, le van a hacer algunas preguntas también en relación al cuento. ¿Por qué Pablo se encontraba nervioso? ¿Ya? ¿Qué fue lo primero que hizo el avión? ¿Ya? ¿Por qué cree que era necesario abrocharse el cinturón de seguridad? O sea, estamos hablando de temas también que tienen que ver con responsabilidad vial, etcétera. ¿Qué significa para Pablo el regalo que le dio el piloto? Y después, como dice Walter, ¿cierto?, tenemos que trabajar también los contenidos. Pues entonces, ya vamos a utilizar, ¿cierto?, color rojo para marcar la L, las palabras que aparecían en el cuento, las palabras importantes que aparecían en el cuento. Familia, mamá, papá, Pablo, y las vamos escribiendo, ¿cierto? Las escriben los niños, ya los corregiremos con mayúscula acá, minúscula, el tilde. Trabajamos el lenguaje. Después dice, elige 5 frases, y los niños pueden escribir unas frases. El que no sepa, nos quedamos todavía en las palabras, reforzamos la palabra que escriben, ¿cierto? Describimos los medios de transporte, quizás pueden escribir las partes del medio de transporte, la rueda, las alas, ya, el bote. Acá manejan, una vez un alumno me dijo, yo le decía lancha, y me dijo, no, tío, eso es un bote, y era un alumno de segundo básico. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Y ahí me empezó a explicar la diferencia que había entre una lancha y un bote. Ah, ya, perfecto. Y claro, yo podría pensar de que él no maneja el concepto y lo manejaba mejor que cualquiera. Entonces, por eso el rescate de lo
el rescate de los saberes de los niños y del alumno en general es relevante, como cuando ahora uno se pone, ¿cierto?, en este lugar de presentador o de cierto expositor con ciertos manejos, y posiblemente ustedes vean tiro hilado acá en estos temas. Entonces son roles que uno de repente asume y piensa que por el simple hecho de estar en una posición sabe más que el resto. No es así. O sea, son roles que uno cumple y hay saberes que manejan unos más que otros. Entonces, en este caso acá, trabajamos en el diálogo y la descripción utilizando el lenguaje. Leyeron un cuento, ¿cierto? Ahí, como preguntaba también Karina, ya ahí pudieron leer un cuento. Pensemos que Karina armó esto, ¿cierto? Entonces, le hizo escribir a los niños unas palabras, unas frases, y después llamó a Walter, que hace matemática, y le dijo: oye, Walter, mira, estoy viendo un tema con los niños, quiero ver transporte, y les di un cuento para leer transporte, y también les hice escribir unas palabras, y les hice escribir unas oraciones sobre el transporte. ¿Por qué no me apoyas también y metes el tema de transporte en matemática? Y Walter le dice: bien, mira, yo voy a tocar unos temas, ya unos problemas con los niños, y que tienen que ver con transporte. Ya lo voy a relacionar. Entonces a los niños lo que les voy a hacer sumar y restar y dividir y multiplicar van a ser autos o van a ser aviones, ¿ya? Pero va a estar relacionado con transporte, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a ir conectando los temas, ¿ya? Entonces lo mismo que está diciendo la tía Karina lo va a decir el tío Walter, ¿ya? Y el tío Walter también ahí se va a preocupar de que cuando escriban a Alejandra lo hagan con una A mayúscula. Igual va a apoyar a la tía Karina en ese sentido. ¿Ya? No se va a olvidar de esas reglas ortográficas, porque la tía Karina necesita cumplir con ese objetivo. ¿Ya? Entonces ahí el tío Walter, ¿cierto?, hizo el ejercicio, dio ese problema. Siga bajando, Mariela, por favor. Después trabajó lateralidad. ¿Ya? La tía quizás, la tía de párvulo dijo: oiga, yo igual me quiero sumar a esto. Ya, tía, ¿sabes qué? Vea lateralidad con los pequeños de kinder y hágalo con autitos. Hay un ejercicio que se ha usado bastante y que sale ahí en internet, donde los niños toman sus autitos, dibujan una carretera en un papelógrafo, en una cartulina, y toman el autito, y la mamá o la tía o la prima le dice: lleve el autito al lado derecho. Toma el autito y lo estaciona en el lado derecho. Toma el autito amarillo y estaciona en el lado izquierdo. Toma el autito. Entonces ahí está trabajando lateralidad, pero está trabajando con medios de transporte. Entonces ahí seguimos mezclando gente, ya no solo es Karina, no solo es Walter, sumó a Doris, sumó a Rolf, a Mariela, a los que pudieron. Seguimos con ejercicios matemáticos. Ahora, ¿por qué nosotros matemáticas, lenguaje, inglés? Es porque esas fueron nuestras asignaturas priorizadas, ya de acuerdo a las facultades que nos dio el ministerio. Ya nosotros consideramos eso, pero vamos a sumar también otras asignaturas que van a ser tributarias a esta. Y miren, ya, ahora se hicieron todos los ejercicios y dice: ahora que has terminado los desafíos, te invitamos a ser perfectos investigadores. Para ello vas a realizar las siguientes preguntas a tus familiares. Esto en horario extra de clases, en horas que los niños tengan. ¿Qué medio de transporte existían hace años? ¿Qué medio de transportes ellos usaban con mayor frecuencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la frecuencia con lo que usaban? Etcétera, etcétera. Entonces ahí quizás Karina, Walter, Doris sumaron después al profe de historia, llamaron a Héctor y le dijeron: oye, Héctor, súmate a esta tarea que estamos haciendo. Sí, ¿qué tarea? No, es que hablamos de los medios de transporte, pero la idea es que ellos pregunten en su casa cuáles se usaban antes. Ah, y metemos historia. Sí, pues. Entonces en objetivo de historia lo trabajamos con el transporte también. ¿Ya? Chuta, pero yo estoy hablando de los incas. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, pero los incas también se transportaban. Pues. Ahí tenían a los chasquis, sí, pues. ¿Verdad que el emperador comía siempre pescado fresco? Porque el chasqui, ¿cierto?, se lo traía y todo el día andaban de tambo en tambo y llegaban con el pescado fresco en la mañana. Genial, o sea, al final empezó solamente la idea de Karina y terminó, ¿cierto?, incluyó 5 profes más. ¿Ya? Y al final siempre tenemos una autoevaluación. Ya, que el niño diga: ya, sí lo hice, no lo hice. No, mi mamá me ayudó a hacer todo, ¿cierto? Entonces no lo logré.
¿ya? Siempre también darle los espacios a ellos para que vayan comentando qué objetivos fueron realizando, ¿ya? Y por último, un compromiso que hagan semanalmente es lo que hacemos nosotros con ellos, ¿ya? Y ahora la guía 18, por favor, Mariela, porque todas las guías van conectadas, ¿ya? La 17 es la que viene la próxima semana y la 18 es la que viene la subsiguiente. No. Que lo que pasa que acá en el colegio ahora se están entregando unos beneficios a los vecinos, entonces me estaban haciendo unos gestos. Ya. Miren, la guía 18 es la continuación de la 17. ¿Ya? Entonces, nosotros terminamos, ¿cierto?, la guía anterior preguntándole a las familias cómo se movían antes, qué medio de transporte conocen, cómo era antes, ¿ya? Nosotros acá hoy en día en el bote nos demoramos 7 minutos en cruzar a Puerto Montt, pero hay vecinos que nos cuentan que antes se demoraban 1 hora en llegar al frente o al sector de Angelmó. Entonces, obviamente, es porque se utilizan hoy en día elementos distintos y ahí surge la conversa, ¿ya? Entonces, en esta siguiente presentación, ya a los niños se les envía un link, ojalá lo puedan ver. Lo que nosotros hacemos comúnmente es descargar el video y enviárselo por WhatsApp. WhatsApp es nuestro principal medio de comunicación con los apoderados, ¿ya? Yo delante le planteaba los porcentajes. Nosotros tenemos un 80% de apoderados que no tienen un plan fijo de internet y un 20% que sí lo tiene. Y en eso pudimos ver también que el 100% maneja las redes sociales, ¿ya? Entonces, el WhatsApp es una herramienta súper importante y que uno le puede sacar harto provecho, ¿ya? Porque tiene también la posibilidad de juntar varias personas en una conversa, ¿ya? Entonces, acá en esta guía 18, a los alumnos le enviamos un video, ¿cierto?, el siguiente día, ya que hable sobre los medios de transporte, la importancia de los medios de transporte, el cuidado de los medios de transporte, y les vamos a dar un desafío, que va a ser lo que van a tener que presentar, ¿ya? Y ese desafío tiene que ver con hacer un trabajo. Y miren, siga bajando, por favor, Mariela. Miren, sigue bajando. Ya. Ahí tenemos, ¿cierto? Le presentamos los medios de transportes. Ellos observan los medios de transporte, eligen 3 de ellos, los dibujan en su cuaderno, escriben sus nombres, eligiendo cada palabra según corresponda. Entonces ahí le damos las palabras y estamos trabajando con los niños de primero la escritura. ¿Ya? La lectura, la escritura. Entonces estamos trabajando el contenido que nos dice el ministerio. ¿Ya? Tenemos los medios de transporte, que es nuestra excusa, ¿cierto?, para enseñar, y después le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora inventen un medio de transporte. Eso van a tener que presentar, ¿ya? Pero eso tiene instrucciones. El medio de transporte ustedes lo van a crear con material reciclado, ¿ya? Van a tratar de que sea un medio de transporte ecológico, van a considerar, no sé, los sellos del colegio, que son tal y tal, van a considerar los objetivos que plantea Karina, Walter, Doris y Mariela, ¿cierto? Y en base a eso, nos van a presentar en un video, que nos van a enviar después, ¿cierto? Un video, este auto moderno. Y ahí, por ejemplo, le enviamos un modelo, ya un auto súper moderno que nos va a querer, ¿cierto?, jugar con un juguetito hecho por ellos. Entonces, obviamente, ese es un elemento que los motiva, ¿ya? Entonces, sin duda, ese ejercicio es valioso para ellos. Nosotros esto mismo lo hemos hecho con maquetas de flora nativa, de fauna nativa. Hemos hecho también, los alumnos han enviado imágenes o videos disfrazados de personajes, de superhéroes, viendo el tema, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente, o el tema de las profesiones de oficio también,
preguntas que tengan relación con lo que ellos quieren ser cuando grandes, o lo que hemos hecho también acá en el colegio, teníamos unos computadores, los repartimos en las familias, y lo que le decimos, ya saben que en el Paint, y ahí aplicamos tecnología, en el Paint dibújenme un personaje y descríbanlo. Así como plantea, ¿cierto? El lenguaje se plantea la descripción, las características de un personaje de un cuento, etc. Ya, que lo describa. Entonces vamos trabajando más de una asignatura con un mismo tema. ¿Ya? Entonces así las cosas se van logrando, se van enriqueciendo, y yo insisto en una cosa, que es desde la simpleza. ¿Ya? Las primeras veces debe ser sencillo. Uno lo va complejizando en la medida que va avanzando. Nosotros partimos el 16 de marzo preguntándonos cómo lo hacemos. Nos suspendieron las clases, ¿qué hacemos ahora? ¿Ya? Y claramente empiezan a surgir los problemas y hacemos la descripción de los problemas y teníamos una lista de 100 problemas, ¿ya? Pero teníamos que hacer algo, ¿ya? Entonces, en esa conversa empezó a surgir el tema de ya, perfecto, empecemos a aplicar el diplomado. Tomemos los temas del diplomado, no lo apliquemos en su totalidad, ¿ya? ¿Qué temas tenemos el diplomado? Tales temas, ya. Entonces enviamos 3 actividades de distintas asignaturas, más una cuarta que es inglés, siempre. Ya, toda la semana enviamos eso y vamos haciendo el seguimiento de cómo los niños van trabajando en eso. Y todas las actividades están relacionadas con ese tema. Entonces empezamos de lo más sencillo. Ya, perfecto, ahora ¿cómo lo podemos enriquecer? Perfecto, una autoevaluación. Chuta, ¿cómo más? Ya, una maqueta, foto, video, y lo vamos enviando. Entonces, claramente eso nos ayudó, ya nos ayudó a ordenarnos, nos ayudó a hacer actividades que los apoderados también fueron comprendiendo, pero ahí también hay un tema, y les va a pasar a ustedes, y les ha pasado posiblemente, cuando dicen, hijito, ¿qué hizo en la casa? O sea, en la clase. No hicimos nada, estuvimos trabajando en grupo. Y uno le dice, y el apoderado después dice, oiga, don Héctor, me dice que no hicieron nada porque estuvieron trabajando en grupo. ¿Cómo que no hicieron nada? Eso es parte de una estrategia. Los niños hoy en día no aprenden como aprendíamos nosotros hace 20, 30, 40 años. ¿Ya? Y eso es también un cambio cultural. ¿Ya? Tenemos que mostrarle a los apoderados esto también, y a ellos también les cuesta entender eso. ¿Ya? No hicimos nada, salimos a recorrer el entorno. ¿Cómo que no hicimos nada? Eso es parte del aprendizaje también. Entonces, todo esto tiene que ver con una forma distinta de ver. ¿Ya? Yo siempre le digo a los... Hay un ejercicio que uno siempre lo hacía con los niños de media y le decía, ¿por qué no usamos el lápiz rojo para escribir? Y todos decían... Y hay una respuesta que siempre me dieron de chico, y posiblemente a ustedes también. ¿Por qué no se usa? ¿Qué le decían a ustedes? Doris, ¿qué le decían a ustedes? Que era una falta de respeto, escribir con rojo. Ya. Y me lo calcaron muchas veces en el colegio, en la básica. Ya, ¿cierto? Que era falta de respeto. Yo me pregunto, ¿dónde dice eso? ¿De dónde salió que era una falta de respeto? Entonces, claro, uno lo que hace, eso tiene que ver con el nacimiento de un paradigma. Ya uno hace lo que, o uno no hace, mejor dicho, lo que los otros te dijeron que no hicieras. Uno va replicando conductas sin saber el origen de las cosas. ¿Ya? Entonces, cuando se hace algo nuevo, empieza inmediatamente los cuestionamientos. Y yo no lo digo por ustedes, yo lo digo siempre por el mundo que no está en educación. En Chile hay 2 tipos de personas. Hay profesores y hay entrenadores de fútbol. Todos saben de fútbol y todos creen saber de educación. ¿Ya? Entonces eso nos pasa comúnmente. ¿Ya? Acá los que saben son ustedes, somos nosotros. ¿Ya? Y eso tiene que quedar bien claro. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, ustedes saben mejor que cualquiera cómo hacerlo. ¿Ya? Quizás el ABP para su realidad, quizás no es. Quizás. Pero justifiquen por qué no es. ¿Ya? Y no solamente nos quedemos con la idea de que no es porque no. ¿Ya? O no es porque las cosas se venían haciendo de manera distinta. ¿Ya? Entonces,
el tema del lápiz siempre lo traigo a colación para impulsar un poco la idea del cambio. Siempre el cambio es complejo, siempre. Y es complicado, uno interiorizarlo, ¿ya? Porque hoy en día me toca, ¿cierto?, estar en una situación donde tengo que convencer también, ¿ya? No estoy vendiendo algo, no voy a ganar plata por el ABP, si ustedes lo asumen o no tengo una marca registrada, ya ni nada por el estilo, sino que simplemente voy al hecho de que uno tiene que asumir de que las cosas nuevas son complejas, pero siempre tiene que buscar o entender el beneficio que trae, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es mucho más aterrizado, como lo hemos visto nosotros con los colegas, las familias se han motivado, ya los niños sienten que avanzan, los niños sienten que claro, que pueden hacer aportes. O sea, cuando el tío me entra hablando de los incas, no cacho nada. ¿Qué le voy a decir si no cacho nada? Entonces mejor parto hablando de mi familia, parto hablando de mi contexto, y de eso sí cacho. Entonces, como sé de eso, tengo opinión, ya me sube la autoestima, converso, y de ahí pasemos a los otros puntos, ¿ya? Entonces son varios objetivos que se van atacando desde esto. Yo soy convencido de esto, no necesariamente tiene que ser el caso de todos, ¿ya? Pero a nosotros nos va funcionando, ¿ya? Y nosotros, en nuestro caso, esto no solamente fue un diplomado para después tener un cuadrito en la casa, sino que esto es parte también de nuestro proyecto educativo institucional, que hemos querido transformarlo a ABP, ¿ya? Así que eso, creo que más o menos era lo que quería contarles, ¿ya? Muchas gracias, Héctor. De verdad que nos sirve muchísimo tu testimonio de parte de lo que hacen en el Colegio Tenglo. Creo que cuando los profesores acá, los profesionales nos piden ejemplos, qué mejor que ir a algo que se está haciendo en terreno, ¿cierto? Bien aterrizado, como dijiste tú, buscando la simpleza. Y eso, desde la complejidad de lo que significa el cambio, ¿cierto? Que es trabajar colaborativamente. De nuevo apareció el ejemplo de las guías articuladas, dando muchas ideas con respecto a los distintos entornos que están trabajando ustedes, y yo creo que llega mucho al contexto también en que se encuentran los colegas del EMUI. ¿Algún comentario, alguna pregunta para...? Me preguntaban en el correo, mi correo es hector.ruiz@denpuertomont.cl. El otro año haremos cerca. ¿Cómo? No sé el currículum. No, pero... Consulta, no sé si lo dijo o no caché. ¿El ABP en la isla ¿lo alcanzaron a aplicar previo a pandemia o se aplicó como crisis? En pandemia, exacto. Solamente en pandemia. Solo en pandemia. Y fue lo más complejo, porque no estaba diseñado para eso. O sea, nada estaba diseñado para esto. Sí, porque igual se nota toda la modificación comparando con lo de ayer, que era súper técnico teórico, a esto que es como una simplificación de la ABP, casi... Claro, yo no soy técnico en el ABP, no, teoría tengo la que me ha transmitido. Urbano tiene textos bien buenos en relación a esto, ¿ya? Que él de hecho no le llama ABP, pero sirve bastante ir como leyendo y siempre teniendo claro nuestro contexto. Ya el que mejor sabe de su realidad es el docente o los directivos de cierto establecimiento. Ya acá no es posible estandarizar y decir ya porque eres un colegio multigrado, esto es lo que te va a servir. No, es una herramienta buena, positiva, ya que se puede lograr, que se puede avanzar, pero también hay múltiples, pero siempre teniendo claro eso, teniendo claro que es mi realidad y yo busco una forma de llevarlo a cabo. Pero no partir siempre de la negación. Yo creo que es un elemento que tenemos que irlo trabajando. Ya siempre los cambios nos van a costar, en todo aspecto. Y en ese sentido igual tiene que ver con el sello de ustedes, porque cuando conversé con Sofía, que trabaja con ustedes en la Fundación Isla Tenglo, lo primero que me dijo fue eso: ellos no trabajan con el concepto ABP. Entonces inmediatamente se sacan esa marca, ¿cierto?, de partir desde la ABP. Por eso es que cuando presenté a Héctor, ¿cierto?, no insistía en eso, porque sabía que él traía una gama de posibilidades pertinentes para cada realidad. Entonces
Claro. Claro, si partimos desde la ABP, primero es una cuestión súper técnica, como lo decía Tomás, creo, y nos vamos igual todo el rato a esta teoría que es súper necesaria también, lo que ya estuvimos hablando, ¿cierto? Cuando yo insistía en el tema de la evaluación, la priorización, cosas que ahora fue tocando también Héctor, y que lo llevó súper bien ejemplificado, la taxonomía de Bloom, desde lo más chico a lo más elevado. Entonces son situaciones que en la teoría como profesor tenemos que manejarlo, sin embargo en esta práctica y en esta búsqueda de algo novedoso tiene que ser más simple, si no nos entrampamos y no podemos avanzar en esto nuevo. Claro. Sí, eso, o sea, centrar todo en la simpleza, partir de lo sencillo. Nos ha pasado que uno siempre se pone en el panorama más complejo, es verdad eso, ya es verdad que uno toma un objetivo y dice, ya, chuta, voy a trabajar tecnología en esto, si no tengo un computador, no tengo realidad virtual, ni tengo 3D, ¿cómo lo hago? Entonces, teníamos un objetivo, por ejemplo, bueno, uno es el teléfono, y hay cosas tecnológicas que, por ejemplo, podemos decir, la billetera es un elemento tecnológico, ¿ya? El tema, la mesa es un elemento tecnológico, la silla, y a eso le podemos sacar partido, ¿ya? Entonces, la tecnología siempre ha sido una respuesta a necesidades que tenemos, ¿cierto?, históricamente. Entonces, lo que antes era un avance ultra full, hoy en día, claro, parece ser antiguo, pero también nos sirve, ¿ya? Entonces, tratar siempre de apuntar hacia eso, hacia lo sencillo de las cosas. Siempre pensar en lo que tenemos más a mano, ¿ya? No pensar en lo que no tenemos, porque si no lo tenemos no hay nada que hacer, ¿ya? Y los recursos siempre son escasos, ¿ya? Sobre todo en la educación municipal, ¿ya? Recursos muy escasos. Entonces siempre pensar en lo más sencillo que tenemos, y bueno, y lo que pueda facilitar el establecimiento para las familias es central, ¿ya? Si podemos imprimirle la guía, si podemos, ¿cierto?, ayudarlo en lo que sea, cuando van a buscar las canastas, por ejemplo, de alimentos, quizá ahí podemos irle entregando una guía que le pueda servir, ¿ya? Entonces, los vamos aprovechando todos esos momentitos como momentos de aprendizaje, ¿ya? Héctor, la señora Judith, quien es UTP allá en Puqueldón también, nos señala acá, dice en el chat, muchas gracias Héctor, muy buen trabajo en ese establecimiento, muy clara la exposición. Oh, qué Oye, linda. también Gracias. aparece ahí Karen preguntando cómo evalúan, cómo aplican la evaluación, qué herramienta utilizan. Ya, nosotros... Espera un momento, por favor. Antes que responda Héctor, le pedimos al resto de los docentes también que puedan hacer sus preguntas, si tienen preguntas, este es el momento, estamos en preguntas, para que las lancen ahí en el chat y con Mariela nosotros se las presentamos a Héctor. Ahora la pregunta es, ¿cómo evalúan? ¿Qué herramienta utilizan, Héctor? Ya. Mira, nosotros hicimos una pauta partiendo de la siguiente idea. ¿Cómo queremos que salga un niño este año, un niño de primero y segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? ¿Qué queremos que aprenda? ¿Ya? Nos fuimos a los estándares de aprendizaje que nos dicen los contenidos mínimos, los elementos mínimos que tiene que saber un niño. ¿Ya? Ahí están los estándares de aprendizaje, ustedes los descargan, matemática, lenguaje, historia, están todos, y nos dice qué debe saber un niño, ¿cierto?, al finalizar el año, o al finalizar cuarto, al finalizar octavo, ya sexto, en algunos casos. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿qué necesitamos que sepa en condiciones como las que estamos actualmente? Ya, teniendo claro eso. Y eso lo cruzamos también con la priorización curricular. Ya, la priorización curricular, como le decía yo, de 100 bajamos a 40. Por lo tanto, las profesoras lo que hicieron, partieron, tomaron lenguaje, matemáticas, y la profe inglés, y tomaron los OA y los indicadores, y los juntaron todos. Eran 10 hojas de objetivos e indicadores. Ya, pero en la práctica no podemos desarrollar eso, es mucho, ¿cierto? Tenemos que, ya, entonces, priorizar. ¿Cuáles son los indicadores que queremos que los niños logren este año? Entonces fuimos haciendo un trabajo de simplificación, de ir viendo qué va a ser lo concreto, qué es lo que se puede trabajar en educación remota, y armamos pautas de evaluación por nivel, ¿ya? Estas pautas es una pauta para todo el año, ¿ya? Entonces la pauta tiene, no sé, 50 indicadores, por dar un número, 50 indicadores. Pues resulta que no todos los indicadores uno lo trabaja en un mes, ¿ya?
Entonces tenemos que ir viendo en esa pauta completa, cuando estemos en diciembre la vamos a tener completada, ya por niño. Pero durante el avance de las semanas, las profesoras van indicando y van ticando aquellos avances que van logrando los niños. ¿Ya? En ese sentido, bueno, nosotros somos privilegiados porque tenemos cantidades de niños reducidas. ¿Ya? Nosotros tenemos 12 en primero y segundo, 11 en tercero y cuarto, 11 en quinto y sexto. En párvulo, la educadora tiene 21. ¿Ya? Y en ese caso, ella tiene otra pauta que es más reducida. ¿Ya? Entonces, de esa manera lo fuimos haciendo cruces de los estándares de aprendizaje, de los objetivos priorizados y teniendo claro cuáles se pueden lograr y cuáles no. Y esa pauta la vamos trabajando durante todo el año, ¿ya? Y eso se le informa también a los apoderados. ¿Qué le vamos a evaluar a los niños? ¿Ya? Así que eso. ¿En este rato están trabajando con evaluación de carácter formativo o también califican? Primer semestre solo formativo. Segundo semestre, a partir de la preparación del plan remoto, ya se incluyó la calificación. Pero la calificación puede tomar dos caminos. Uno es que sea mes a mes o sistemática, ¿cierto?, la calificación, o si no, de acuerdo al decreto 67, es que al finalizar el año pongamos un promedio. ¿Ya? Nosotros tenemos 4 estrategias que aplicamos. Las clases online, las guías con actividades, los controles formativos que enviamos por Classroom, a veces una pregunta, decimos controles, pero una pregunta que los niños desarrollen, y la autoevaluación. Cada una de ellas pondera de manera distinta. La que más vale es que hagan las guías, ya si tienen, no sé, un 50%. ¿Ya? Y así las otras están desglosadas por ponderaciones. Y después eso completa un 100% y completa notas para cada una de estas 3 asignaturas. ¿Ya? Entonces, claro, Copiable. tiene ahí un... Absolutamente ¿Cómo? copiable. Súper copiable, Sí. te digo. Sí, totalmente, sí, es lo que está viendo el ministerio y es lo que a lo que nosotros nos hemos ido ajustando, ¿ya? Insisto, no ha sido fácil, no, pero lo hemos ido estableciendo, escribiendo, mostrándolo, hay que borrar eso, se borra, se muestra, se borra, ¿ya? Y ahí sí se va trabajando y armamos un plan remoto. Entonces, ha resultado bastante bueno, y como les decía antes, nosotros tenemos una quinta estrategia, que es la tutoría, con la que llamamos semanalmente a las familias para saber cómo están, y los profesionales en general van completando una ficha en el Drive. Tenemos un Drive, como todos lo pueden ingresar, entonces ahí están como las hojas de vida de los niños. Entonces uno se mete a un archivo. Yo tengo a mi hijo acá en el colegio, ya este era su primer año y no ha podido conocer a los compañeros acá, pero bueno, él, por ejemplo, él tiene su carpeta y tiene con todas sus actividades y las llamadas que le han hecho, etcétera, y ha resultado bastante bien. Además eres apoderado, entonces. Sí, soy apoderado también. Ya, pero no, dejo a mi señora el tema del apoderado, para no mezclar las cosas. Lejos. ¿Alguna pregunta, colegas? Para que despidamos a Héctor, que nos ha regalado parte importante de su tiempo hoy día. Carlos, ¿alguna consulta? Carlos Negro dice hoy día. Lo he pasado súper bien. Ya, yo agradezco mucho estas invitaciones. Me gusta harto mostrar lo que se hace en el colegio. Me gusta harto compartir con colegas. Uno lleva hartas preguntas también en base a lo que surgen siempre en estas presentaciones. ¿Ya? Y claro, uno con esto, siempre le digo a la gente que me invitó, cuando me avisó Sofía, yo siempre le digo, uno ocupa estos espacios para pulir también su discurso, ¿ya? Uno va puliendo muchas cosas en esto, uno cuando va intercambiando se va dando cuenta en la conversación también qué elementos puede mejorar de lo que está haciendo. Entonces uno se va perfeccionando con esto, ¿ya? Entonces es un tremendo aprendizaje para uno también cuando se va desarrollando este tipo de conversaciones o presentaciones con los colegas, ¿ya? Así que también es importante eso, aprovechar los espacios, aprovechar estas instancias para compartir lo que uno sabe y preguntar lo que no se sabe, ¿ya? Y que siempre lo que no se sabe es más de lo que uno sabe. Siempre lo supera. Héctor, yo tengo una pregunta que creo que es para que todos la podamos visualizar acá arriba. ¿Cuál es el nivel
que tú estás viendo hoy día de satisfacción de los apoderados con este nuevo modelo? Y la otra, para los niños, ¿cómo ves tú el nivel de entusiasmo que ellos tienen o motivación al ver algo distinto? Mira, en relación a la primera pregunta, que es una duda que siempre nos surgió, nosotros establecimos una encuesta online, ¿ya? Cada 2 meses enviamos una encuesta, llevamos la segunda encuesta, y los resultados han sido bien satisfactorios, ¿ya? De hecho, siempre han estado como ya contentos por la cantidad de material que se envía, por la calidad de los materiales, contentos porque los escuchamos, contentos porque se entregan algunos beneficios, la fundación entregó algunos beneficios también a las familias, etcétera, ¿ya? Nos falta, sí, en un porcentaje bien menor, hablando de 1 o 2 familias que de repente tienen alguna crítica y se entiende y uno busca la solución a eso, ¿ya? Pero en general ha sido bueno y hemos recibido muy buenos comentarios de los apoderados, que les gusta, ¿ya? Como les decía antes, de los 55 alumnos nuevos que tenemos, o sea, de los 55 estudiantes que tenemos actualmente, cerca de 30 son nuevos, ¿ya? O sea, tenemos muchos alumnos nuevos que en marzo del año pasado no teníamos, éramos 25 y ahora somos 55, ¿ya? Entonces, obviamente esos nuevos que llegaron también tienen muy buena percepción del trabajo que se hace, ¿ya? De esta idea de conectar el entorno con el tema de las experiencias de los niños, ¿ya? Eso es una parte. Por las familias, en el lado de los alumnos, yo ahí podría manifestar que es un poco más complejo saber realmente cómo cómo es la evaluación de ellos, ¿ya? Si bien nos comunicamos, los llamamos semanalmente y ellos manifiestan ciertos aspectos, creo que para ser sincero, es necesario quizás mayor cantidad de preguntas, quizás verlos, quizás poder tener mayor experiencia con ellos. Lo que nosotros vemos es que hacen sus tareas, las envían, ya tienen buena respuesta por ese lado. Ahora, insisto, si tienen un placer mayor por hacer las actividades, todavía no hemos levantado esa información. Ya lo que nosotros vemos es que hemos tenido buena respuesta. Ya nos ha pasado, y quizás este pueda ser un antecedente que responda un poco a lo que preguntas, es que como todos los establecimientos tenemos niños con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Y nos ha pasado de que nuestra educadora diferencial termina apoyando a otros niños y no a esos niños. ¿Ya? Porque esos niños, al parecer el contexto o la forma de las actividades lo ha beneficiado. Ya lo ha beneficiado, mandan sus actividades, mandan sus dibujos, sus escrituras, sus esculturas, ¿ya? Sus videos presentando. Entonces, al final, vemos que en esos aspectos ya no ha funcionado. ¿Ya? De niños que tienen otras formas de aprendizaje, otros aprendizajes ya le ha permitido, ¿cierto?, motivarse. Entonces, por ese lado, sentimos que la estrategia va resultando con ello. Súper, muchas gracias, Héctor. Bueno, dejamos ahí en el chat el correo de Héctor, por si alguno quiere escribirle, ¿cierto? Quiere hacerle alguna consulta, si en algún momento llegado, ¿cierto?, el término de todo esto pudiera a lo mejor trasladarse hasta Buqueldón, estar con ustedes, sería espectacular. Lo que nosotros lo vamos a invitar igual a Chonchi y a la isla. Vale. Así que muchísimas gracias por tu participación, de verdad te lo agradecemos un montón y nos quedamos acá con los profes para terminar el día de hoy día. Vale, muchas gracias a todos por estar aquí, por invitarme, por hacerme parte de esto, así que no, súper dispuesto a cualquier día que quieran seguir conversando, estamos para eso, ¿ya? Así que un gusto, le envían esa publicidad del colegio a todos sus contactos, a sus contactos de Puerto Montt, ¿ya? Vale. Muchas gracias, que te vaya súper. Nos vemos. Muchas gracias, Héctor. Chao, vale, chao, Rolf, chao, Mariela, y chao, colegas, que estén muy bien. Chao, chao. Súper. ¿Qué les pareció, queridos colegas, compañeros? Ya llevamos varios días juntos. La presentación y la experiencia, ¿cierto?, desde el hacer. Ayer decíamos, aprender es hacer, ¿sí? Y hoy día voy a sumar otra frase que es, sin motivación no hay aprendizaje, ¿vale?
que son dos máximas que hoy día se manejan en la educación moderna, ¿vale? Aprender es hacer, lo explicó, pero de pe a pa, como Carcuro. Ya perdón. De pe a pa lo explicó ahí el Héctor, y la otra que hoy día sumamos es, sin motivación no hay aprendizaje, ¿vale? Y entendamos esto de dos puntos de vista, la motivación mía como docente y la motivación del estudiante como el aprendiz, ¿vale? Exacto, provocar el deseo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo provocamos eso? Hay una forma muy interesante que ayer la hicieron ustedes, a través de la curiosidad. La curiosidad es un elemento, chiquillos, pero fundamental, es tremendamente importante trabajar en base a eso. Despierten la curiosidad en sus alumnos y créanme que van a traerlos como el río hacia su clase. Y eso es motivación, ¿vale? Pero necesito que hoy día hagamos un breve repaso de los pasos que vimos ayer, ¿vale? Yo voy a proyectar ahora acá la presentación y ustedes me van a ir diciendo cuál era el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver cómo anda la memoria. Pueden usar sus apuntes, no problema. Nos quedan solo 5 minutitos. Sí, la voy a hacer aquí muy rapidita, muy rapidita. De hecho, terminé. No, mentira. Y mientras tanto, contarle a los colegas que a propósito de motivación, mañana hay que levantarse un poquito más temprano porque vamos a partir a las 9. Mañana vamos a estar de 9 a 11, ¿ya? Súper. Cambio de horario ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Ya, entonces esa no es la que quería yo, sino que es acá. Vamos, chiquillos. Número 1, Jorge Aedo en la época de los 80, número 1. ¿Cuál era el paso número 1? Mariela, lee en el chat porque ahora yo no estoy viendo, porfa. ¿Cuál era el paso número 1? El tema, la pregunta. Pregunta inicial. La idea previa. Pregunta. Check, hagamos un check. Check. Paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Formación de equipo. Formación en equipo. Estamos bien. Formación de equipos, perfecto. Vamos con el número 3. El tridente ahí. El objetivo de aprendizaje. Sí, el objetivo de aprendizaje. Definir los objetivos, decía Tomás. Ya, perfecto. Misión de la meta final. Andrea. Buena. Pueden hablar acá por el micrófono o pueden escribirlo en el chat. Definición de meta final. Era eso. Organización y planificación. Perfecto. Sí, los roles y tareas. Alguien dijo recién por ahí que lo veíamos ahora en lo práctico, fue Francisco, creo, que lo veíamos ahora en la práctica, lo que estaba explicando justamente Héctor, ¿cierto? Pero lo teórico, que es lo que hicimos ayer, y ustedes también tuvieron algo de práctico al enviarme sus trabajos, muy bien aquellos que lo hicieron ya temprano, tienen hoy día todavía para hacerlo. Ya, felicitaciones a aquellos, y aquellos que están atrasados todavía pueden. Estamos dentro de los tiempos, ¿vale? Paso número 5. Investigar. Búsqueda y recopilación de información. Muy bien, ahí está muy rápido este grupo. La Mariela. introducción del nuevo concepto, la búsqueda de la nueva información, recuperar los conocimientos previos, venía dentro de esta temática. Súper. Muy bien. Carita feliz para ti, carita feliz. Los objetivos también ahí. Ya, esa faltaba, perfecto. 6. Análisis y síntesis. Perfecto, ¿cierto? Muy bien. Ahí está la toma de decisiones igual. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Perfecto. Recuerden que lo que estamos haciendo tiene un sentido educativo para todos nosotros, ¿vale? Estamos volviendo a aprender, ¿vale? Estamos internalizando, estamos haciendo acá arriba algo para que esto se vaya anclando. Número 7. ¿Cuál era el 7? Ahí está la creatividad. Aplicar los nuevos conocimientos a través de la creatividad y la producción. ¿Alguien más quiere agregar algo ahí? 7.
Taller y producción. Ese es como el hacer todo el... Ejecución del producto. Claro. Aplicación de los nuevos conocimientos. Exactamente, pero Carlos, ¿podrías repetir lo que hiciste, ese movimiento de manos ahí? El hacer. Ahí cuando... Vamos. Muy bien, Carlos, gracias. Número 8. Presentación del proyecto. Mi actividad, ¿cómo lo voy a mostrar? Ya, ¿qué alternativas teníamos ahí en cómo lo mostrábamos? Preparar la presentación. Defensa pública, revisión con expertos. Colaboración. Colaboración también. Ya, perfecto, ¿cierto? Se puede presentar como trabajo escrito, como PPT, como video, ¿cierto? Había muchas alternativas ahí. Número 9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial. Aprender. Respuesta colectiva. La reflexión sobre la Reflexión de la experiencia. Aprender. Una cosa era lo que proponía el proyecto y otra cosa también era lo que me iba a responder el resto de la audiencia para complementar esta respuesta, ¿cierto? Lo dijeron ahí. Muy bien, por lo tanto ahí se producía a través de la colaboración. Paso 10. Evaluación. Evaluar. Y autoevaluación. Ah, claro. Y evaluarse nosotros también. Eso. ¿Y qué era lo que yo proponía que ojalá agreguemos ahí? En ayer en evaluación. Autoevaluación. La autoevaluación, pero que evaluemos qué, además de los conocimientos. Que evaluemos las... Lo transversal. Con H. Lo transversal. Las habilidades. Habilidades. Exactamente, habilidades socioemocionales. ¿Como A través cuáles? de rúbricas. Sí, las habilidades blandas, sí, a través de rúbricas. Aquí yo tengo una idea, o sea, yo propongo siempre cuando hablo de esto, yo borro para mí no existen las habilidades blandas, yo creo que son las habilidades generativas, que yo las puedo generar en el alumno, ¿vale? Porque esto blando o duro, habilidades generativas, que yo las puedo generar a través de distintos procesos en los alumnos, y uno de los procesos es ABP. Hoy día me encontraba con algo muy agradable dentro de los trabajos que me enviaban, y alguien me decía ahí que ella evaluaría, porque era una propuesta de hacer, evaluaría durante cómo crecían las plantas. Y me gustó eso porque ese era el resultado de un proyecto en donde se veía desde el inicio hasta que crecía la planta. O sea, todo el proceso. Y como era natural, era algo que estábamos viendo, me encantó eso. El viernes, mañana ya es viernes, les voy a hablar un poco de la pedagogía Waldorf y qué tipo de proyectos ellos trabajan, cómo ellos entienden un ABP, ¿vale? Y la meta final es el aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Saben qué es aprendizaje significativo? ¿Qué involucra? Esta es la última pregunta y cerramos. ¿Saben qué es aprendizaje significativo? A ver, explíquenme ustedes en sus palabras, escríbanme o abran el micrófono y díganme qué es aprendizaje significativo. Por favor, ¿qué entienden ustedes por un aprendizaje significativo? Rolf, acá Claudio dice que se podría hablar también de inteligencia emocional. Si es uno de los temas que le gusta a Rolf, yo creo que ha sido transversal igual en esta capacitación. Y igual es un tema que da para largo, pero se ha ido tocando todo el rato permanentemente, sobre todo en habilidades socioemocionales, ¿ya? Pero podríamos enviarle quizás, Claudio, material para que tenga y pueda complementar, porque de verdad que es un tema larguísimo. Sí, la inteligencia emocional es algo que a mí me atrae mucho. De hecho, no me han respondido nadie la pregunta porque eso es mañana. Esta es una mini tarea, ¿no? Que, ¿cómo aprenden ustedes? Back. Visual, audio. Aprender haciendo. Respondiéndole a Rolf, para mí el aprendizaje significativo parte como de dos teorías que yo tomo en conjunto. Lo que dice Piaget,
por ejemplo, de la cognición situada, en donde yo tomo lo que aprendo y lo adecuo a lo que yo he vivido, a lo que está de acuerdo a mi contexto, y también lo que dice Vygotsky sobre el aprendizaje, que es a través de la socialización, ya aparte también de la cultura de cada persona, y bueno, ahí también entran otros términos como la zona proximal, en donde yo necesito a alguien que me guíe y que me entregue algo. Yo creo que junto esas dos teorías, y bueno, yo creo que el aprendizaje significativo parte, por un lado, como yo tomo el aprendizaje y lo adecuo a mi situación, el cómo yo sociabilizo ese aprendizaje con la persona que me está enseñando, de la persona que estoy aprendiendo, y también cómo yo me hago cargo de ese aprendizaje utilizando todas las habilidades que me es posible. Para mí eso es el aprendizaje significativo. Perfecto. Sí, Eduardo decía del aprender haciendo también. Y bueno, y hay hartos comentarios en el chat, muchos que, por ejemplo, Gloria dice que nace de nuestras propias experiencias, permanece en el tiempo, ¿cierto? Judith dice aprender desde lo que ya conoce el estudiante. Cuando el estudiante logra reconocer que los aprendizajes son importantes para su vida y genera confianza en el docente, consiguiendo la confianza mutua en la enseñanza. Es uno de los comentarios que aparece acá. Claudio nombraba algunas de las teorías también. Walter dice intercambiar sus conocimientos por los nuevos que adquiere. Y así. Están súper buenas las respuestas. Que se establece una conexión entre la experiencia que el estudiante tiene y los nuevos conocimientos. Marcela, el aprendizaje significativo es el que perdura en el tiempo y que se puede aplicar en la vida. Súper. Bacán ahí con los teóricos. Me acordé de Auswell. Auswell habla de la reconstrucción del aprendizaje. Sí. Brunner habla, ¿cierto? Claudio lo nombra acá. ¿Perdón? Claudio lo nombra ahí en su... Ah, aparecía ahora ya, perfecto. ¿Sí? Y Brunner también habla de la construcción, cómo volvemos a construir nuevos conocimientos a partir de los que ya tenemos. Es como ajustarlos, ¿cierto? Hay una palabra que se usa hoy día mucho en ciencia, que es la deconstrucción. Cómo yo tengo que volver a construir lo que ya creía que sabía. Y acá viene una máxima que es lo decía la Mercedes Sosa. ¿La conocen a esa? La negra, le decían. Cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. ¿Vale? Eso quiere decir que lo que estamos enseñando hoy día, en unos años más, evidentemente va a tener un cambio, no necesariamente en el contenido, sino que en cómo tengo que enseñarlo. Los niños hoy día están locos porque usan el celular para todo, y nosotros tenemos que adecuarnos. Francia publicó una ley en la cual está prohibido en los colegios educacionales, en los centros educacionales, básica, media, universitaria, técnica, usar celulares. No pueden usar celulares, está contra la ley. Sin embargo, otros países como Finlandia, como Noruega, como la misma Inglaterra, obligan en algunos ramos, subsectores, a usar el celular a través de algunas apps que ya están hoy día online y que nosotros podemos descargar, ¿vale? Así que nos encontramos ahí como las cosas chocan de acuerdo a un tema cultural. Y vuelvo a lo que decía inicialmente el Héctor en su presentación, contexto. Ayer lo mencionamos harto. Contexto. Si yo no contextualizo lo que estoy haciendo, la verdad los resultados no van a ser los ideales. Por lo tanto, tengo que hacer ese acomodo a la realidad que se está viviendo hoy día. Ayer Pancho me decía, oye, ¿cómo lo llevo esto a la realidad? Les di una tarea ayer que era muy, muy simple, y que créanme que cuando ustedes la vuelven a construir ahora a su forma de enseñar o a las necesidades que ustedes consideren que hay que aplicar dentro del contexto, entorno en el cual ustedes están educando, esa tarea se podría transformar en una herramienta educativa para poder conocer a sus alumnos, para poder descubrir en ellos cuáles son sus intereses. Y cuando tú conectas con alguien en base a lo que a esa persona le interesa, es como match, ¿sí? Porque están hablando de lo mismo y él sabe que a ti te interesa lo que a él le gusta. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa viajar y comparto plenamente eso. Me encanta viajar, ¿vale? He tenido la suerte de viajar también como ustedes, como muchos de ustedes, como lo van a hacer otros de ustedes. Entonces, yo podría hablarles de cosas, de viajes, y a ustedes les interesaría.
Pero más interesante es cuando yo les pregunto a ustedes. Y más interesante aún es cuando ustedes me cuentan a mí. Cuando yo los escucho hablar desde la emoción. Y aquí vuelvo a conectar con el inicio. Sin emoción no hay aprendizaje. Cuando yo los hago hablar desde la emoción, a ustedes ese aprendizaje les es significativo. Chiquillos, no los aburrimos más porque ya estamos pasados de la hora. Ya a mí me gusta hablar mucho, ese es problema mío, perdón. Y aquellos que se van retirando, si es que pudieran abrir sus camaritas, porfa, para poder sacarnos una foto y hacer el registro de hoy. Y para aquellos que no pudieron estar, también en algún momento me imagino que se les hará llegar la grabación por lo que habían acordado también. Así es que no olviden que mañana nos juntamos un poquito más temprano, a las 9, ¿ya? Y muchísimas gracias a todos por su... ¡Uy, qué lindo verle a todos! ¿Ves? Hay un montón de gente que no conocemos, solo por las voces. Oye, que se ven guapetones, ahí se ven ahí.